Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Todos. Claro que sí, el pajarulo. Tenemos, con de todo, tenemos un nuevo fondo. Amigas y amigos, tenemos un nuevo fondo De que es lujo. un espectáculo. Lo hizo justamente Aníbal Pachano. Y acá estamos con mis amigos, compañeros y Gozo, que son el doctor, licenciado y múltiple Gozo, Sebastián Rosadilla, y Julia Soledad D'Angelo. La misma que este calza. Exactamente. Y bueno, y hoy empezamos así, como locos. Está Santiago Millener, lo tenemos ahí en los controles. Y la muchachada de siempre haciendo el aguante y cebándose unos mates, que siempre es necesario. Aplaudan. Claro que sí, por claro favor. que sí, claro que sí. Y bueno, loco, vamos a empezar como siempre con la novedad de la semana. Ya me había prometido a mí mismo estos seres invertebrados repugnantes no hacerlo más. Aparecieron algunas novedades de esas criaturas de cuerpo blando y chiquitas, pero dije no. Fingiste ¿Cómo? demencia, ¿Cómo dijiste te basta. contuviste, Federico? Basta. ¿Cómo pudiste decirles que Basta, no? había uno piritizado, hermoso, y dije no. O sea, cosas que Es capaz hermoso, que boludo, definen aparte. o redefinen cómo empezó la vida. Sí, Dijiste, dije, nah. ya me tienen podrido. Basta, vamos a Así que- lo hueso. Vamos, con vertebrados de verdad. Y La como, parió. y como todo vertebrado de verdad, lo que tenemos es huesos sueltos o porquerías sueltas. Fragmentos. Fragmentos. Así Algo que- que caracteriza la paleontología. Así que, mi querido amigo Santiago, mándame la primera, por favor. Y acá nos vamos a remontar a lo que es Alemania, a Bavaria. Y en este caso, descubrieron un homínido que se llama Buronius manfredsmidi. El segundo nombre me cuesta, así que le voy a decir Buronius. Que en este caso lo encabezan Madeleine Bohm, que es una gran paleontóloga alemana, que ha hecho varios descubrimientos con respecto a animales cercanos a nosotros. En este caso, bueno, el yacimiento, el nombre lo tengo ahí abajo porque realmente para mí es prácticamente impronunciable. Es Hermannsmith. Así que, pero bueno, estamos en Alemania, estamos en Bavaria, una antigüedad más o menos de unos 11 millones de años. Y ya es un homínido. Un homínido, Pequeño pero, homínido. pero ojo. Homínide en el concepto paleoantropológico actual incluye también a los gorilas, a los chimpancés, o sea, todos los antropomorfos, excepto los Me gibones. parece un montón igual. No, es Los una locura. gibones, ¿no? Es una, 11 millones de años y ya están ahí animales Para- semejantes a los sí. chimpancés, a los gorilas. Parece que sí. Para Lo que- orientarnos un sí. poquito, o sea, ¿qué serían esos monos antropomorfos? Los monos antropomorfos son justamente, vamos a tener dos linajes, son los monos que se parecen a nosotros. Ujú. Vamos a tener dos linajes, por un lado los homínidos, que es el grupo que nos va a dar origen a nosotros, que tenemos los gorilas, los chimpancés, los bonobos, los orangutanes, Es decir, hoy nosotros pertenecemos a la misma familia que el que orangután. el orangután, Exactamente. el chimpancé, que el ¿El gorila. orangután Ma- no está exactamente. fuera? No, es No, no, antropomorfo. Claro, Hoy, pero hoy en no. día son homínidos, diferentes subfamilias Perfecto. dentro de los homínidos. Y por otro lado, tenemos la familia de los hilobátidos, que son los gibones, que son esos de brazos largos y demás, que son bastante más primitivos que los demás antropomorfos, o sea, los homínidos. O sea, por primera vez aparece no por primera vez, sino que aparece un homínido primitivo, o sea, de nuestra línea, en lo que es Alemania, en lo que es Europa, hace unos 11 millones de años. Vamos a la próxima, Santi. Y bueno, y como buen vertebrado y como buen mamífero, se conocen apenas unos dientes, supuesto. por supuesto. ¿Qué tienen estos dientes particulares? Bueno, son muy complejos. Recuerde que los mamíferos, como tenemos dietas tan específicas, nos encontramos un diente y con apenas un diente ya podemos saber de qué nos alimentamos. En el caso de Santi se está mandando un churro, entonces los dientes van a reflejar su dieta churrívora. Y en este caso... Y el- mate, y y matívora. matívora, pero ese es la succión típica de los mamíferos también. Claro. Pero en este caso, el Buronius lo que tiene... Ahí están haciendo un ok con un churro. Churros el topo, que a ver si nos hace un buen canje. Lo que nos brinda el Buronius son datos sobre la dieta con este diente. ¿Y qué nos dice este diente? Bueno, que es un animal folívoro, Ujú. que Epa. tiene las cúspides, fíjate, tiene cúspides bastante agudas para ser Bueno. de nuestro linaje, que son dientes más bien romos. Ujú. Y también tiene un esmalte bastante particular que se relaciona a un animal de hábito folívoro, es decir, que come hojas. Come hojas como principalmente hacen hoy los gorilas y los orangutanes. Sí, y los gibones Y los gibones también. también. Ujú. Que supuestamente puede ser la condición primitiva
la condición de para, todo nuestro linaje. Para estos los antropomorfos, o al menos para parte de los antropomorfos, ¿no? A la próxima, Santi, por favor. Que bueno, y además de esto que apareció, algo todavía más incompleto, que es una rótula. Una rótula suelta. Pero ¿qué tiene esta rótula? Es muy chiquita, muy compacta y muy gruesa. Y eso pasa en animales que no son caminadores como nosotros. Ah, bien. No camina. El amigo Buronius no caminaba erecto. Sino que aparentemente no podía, este tipo de rótula no se relaciona mucho al caminar erecto, sino todavía tener las patitas medio flexionadas como tienen los gibones hoy en día. Entonces los investigadores, sumando los dientes más la rótula, dicen, bueno, era un animal que pensamos que era arborícola porque no era buen caminador y que además comía hojas de plantas. O sea, estamos viendo en Lo de el arriba, origen rótula. antiguo de todo nuestro linaje, pese a ser simios relativamente grandes, sin cola, como uno a veces asocia a los bichos estos arborícolas. Bueno, otra solución a vivir en los árboles, comer hojas, y mucho después empezamos a incluir animales en nuestra dieta, empezamos a caminar en el piso, no necesariamente erecto, sino empezar a, como hacen los gorilas o los orangutanes, Sí. o los Sí, chimpancés. Claro, por ejemplo, una dieta omnívora ya tenemos en los chimpancés. Exactamente. Lo que está pasa, bastante bien registrado. Ustedes piensan igual que como, o sea, nosotros hasta hace una década, supongamos, teníamos un árbol de los antropomorfos, de todos estos monos, de los simios, los conocidos como simios, mucho más sencillo. Claro. Y esto seguramente se dio un montón de veces. Fíjate, ¿qué tiene de interesante esto? En los mismos estratos aparece otro homínido que se llama Danubius. Y el Danubius lo que tiene son dientes más romos, con un esmalte más grueso, que nos habla de un animal que convivía junto a este, que tenía otra dieta, que tenía hábitos más parecidos a los chimpancés y una caminata más parecida a la de los chimpancés, pero combinaba también una serie de rasgos particulares. ¿Por qué? ¿Qué se está viendo? Bueno, obviamente mezcla de rasgos, mayor complejidad. No es todo bueno, el hombre fue parándose. Claro, olvídense esa historia porque que es infinitamente más convivían. complejo. O sea, que vos tenías paralelismo en algunas... Y en este caso vos lo que tenés es convivencia, según los autores, porque ocupan dos nichos totalmente Claro. distintos. Exactamente. Uno era arborícola y comía hojas, el otro era más omnívoro, o al menos más frugívoro, porque tiene estos dientes más machacadores, y parece que no era tan arborícola. Se aventuraba a veces a bajar al piso, a Sí, pasear. sí, tenía una caminata. Bueno, a ver, como siempre, obviamente estos hallazgos, así incompletos como son, fueron tomados por los autores como, bueno, el origen de los homínidos está en Europa, En Alemania. y Y no en Alemania, África, ¿no? Claro, por Donde supuesto. tenemos cientos de esqueletos mucho más antiguos y mejor preservados. Pero No bueno, pueden, ¿eh? no. nunca pueden van a con soltar, su nunca No hay van a manera, no soltar. hay manera. Entonces, con una rótula y dos dientes, te dicen que el origen del hombre estuvo, no queremos decir en Bavaria, pero tal vez, pero bueno, una superioridad un poco. Así que, bueno, nada. La próxima, por favor, mi querido Santi. Y acá justamente tenemos más o menos como es un gibón, para que vean el tipo de bicho con el que estaríamos lidiando. Me encantan. Sí, Me parecen los Sí, mejores, de hecho, te digo. ¿eh? De hecho, Sí, a medida porque- que vamos acercándonos a nosotros, sí. como que van perdiendo la gracia, ¿viste? El orangután lo ves ahí, todo ahí, todo laxo, todo yacero. Sí. Ahí. No, Ah, estos sí. son muy lindos, son bichos Sí. muy lindos. Así que bueno, sumamos el Buronius a nuestra familia, a nuestra línea. Sí, igualmente hay que tratar en algún momento acá en este podcast, y lo hago así con mi manito, la antigüedad del hombre en el Plata. ¿Sí? Vos querés que Hablando de eso. directamente Yo quiero hablemos que del origen del hombre Ujú, platense. ujú. Exactamente, vos decís los nombres perfectos. El diprotomo, vos querés que se venga un Por diprotomo acá. supuesto. ¿Querés diprotomo? Tenés diprotomo. Ah, ¿Querés sí. triprotomo? Tenés triprotomo. ¿Querés tetraprotomo? Tenés tetraprotomo. Y podemos ver los cráneos que Sí. están exhibidos Y acá lo en el vamos museo. así con de que, todo. Ese día con de todo lo vamos a hacer. Por favor. Fede, desde mi ignorancia absoluta del origen del hombre Sí. y allegados, ¿qué otros ancestros al nivel de estos homínidos tan antiguos hay en el mundo? No, vos tenés en África, hoy en día tenés decenas. Y lo mismo en Europa, ya están apareciendo
Pasa que todos están los yacimientos europeos, como vos sabés, son bastante más pobres que los yacimientos africanos. Entonces están apareciendo algunos dientes, por ejemplo, en Grecia, están apareciendo algunas cositas. Pero en África tenés el Sahelanthropus, tenés bichos que están espectaculares y que realmente están mucho más cercanos a nosotros que estas formas que parecen ser, digamos, linajes algo diferentes. El Danubius, que está un poco más, bastante más completo que este. Son bichos que combinan rasgos de caminata muy raros, no están en ninguna línea moderna. Entonces, digamos, sí, nada. No dejan de ser monos más clásicos, si exactamente, exactamente. Entonces, digamos, por ahora lo que se va llevando las palmas es África porque tiene una enorme cantidad de homínidos fósiles. Y de nuevo, para repetir, ¿este de todas maneras es el registro más antiguo? No es el más antiguo. De hecho, creo que tampoco es el más antiguo de Europa. Creo que los de Grecia eran un poco más antiguos. Bien. Pero lo que sí está mostrando es que al menos conviven dos especies de homínidos en un mismo yacimiento. Esta es la primera vez que esto ocurre en Europa. En África estaba recontra. En todos los yacimientos hay un montón de especies. En Asia también tenés algo. En Asia también tenés. Pero vos lo que tenés acá es que por primera vez aparecen dos conviviendo en Europa. Lo que, para mí, en este caso, tienen razón estos autores, es... que bueno, está mostrando que la historia de los homínidos tiene una complejidad enorme también en Europa. O sea, Claro. Che, guarda que acá también tenés linajes distintos conviviendo con distintos hábitats en un mismo yacimiento. Entonces es interesante. Salieron igual algunos investigadores a decir, guarda, que no vaya a hacer cosas, que estos son dientes de leche del otro. Uf, claro. Entonces, bueno, el debate como siempre se arma. Pero bueno, Claro. Y sin embargo, acá recordando, me acuerdo de ese stream de hace un tiempo donde hablamos de las dietas que teníamos y cuándo se originaban. sí. Y resulta que muchos de los platos que hoy comemos podemos rastrearlos hasta el Mioceno. Exactamente. ¿Los homínidos son del Mioceno? ¿O tienen un origen Mioceno? Ya tenés registros más viejos. Hay un montón de registros de lo que quieras. Previos al Mioceno. Parecen haber registro oligoceno. El tema es que ya en el Mioceno también aparecen ya en el Mioceno tantas líneas Claro. que otra que decir, bueno, esto es mucho más antiguo que el Mioceno. Sí, ya parece entonces estaba súper ramificado el árbol. Si se Más, quiere. más allá de los fósiles oligocenos que hay un par que ahora no recuerdo, no son muchos, pero vos ya tenés un montón de líneas en el Mioceno. Ya teníamos. Ya en el mucho Mioceno tiempo. ya era un paisaje, por lo menos en cuanto a grupos y familias, ya Sí. se había establecido lo que vemos hoy. El quiebre en paisaje ocurre en el Oligoceno en realidad. Parece ocurrir entre el Eoceno y el Oligoceno. El Un poquito Eoceno, antes. claro, vos tenés todas esas faunas de bosques, mucho más bosques, y ahí empiezan los grandes pastizales que en el Mioceno arrasan con todo, pero ya para el Oligoceno parece tenerlos. Claro. Igual, viste, bueno, eso fue pasando en distintas épocas en cada continente. Es una situación compleja, pero bueno, recontra interesante. Fede, y recordame, el Homo sapiens, o sea, nosotros, ¿el registro más antiguo sigue estando más o menos unos 200.000 años? O... Ahora está un poco más viejo, pero creo que lo remontaban a 800.000, un un montón. millón. Es un montón, Sí, bueno. pero no- Homo sapiens. Homo sapiens, porque Homo Sí. sí, ya Sí. 2 millones Más. más. Pero Sapiens creo que estaba, ahora estuve mirándolo otra vez, creo que había 800.000. Wow. Estamos por ahí. Mucho, hay todo. No, o sea, eso Bueno, sí lo que ya pasa es, bueno, también tener en la cabeza que están apareciendo todos estos pseudo Homo sapiens, los denisovanos, los no sé qué, que ya es un lío. Estuve leyendo justo la otra vez para decir, bueno, a ver cómo está la cuestión del origen del hombre, y está complicadísimo. Realmente hay que sentarse a leer y a estudiar mucho para dar un panorama, aunque sea sencillo, porque hay un montón de líneas de Homo sapiens, llamemos primitivos. Ya hay un montón que ya tienen nombres vulgares, digamos, dentro del nombre científico. Claro, ya tiene. claro. Y ya es un lío. Ya estamos realmente en una cosa que es un lío. No, pero esto de difícil de o sea, entender. que la especie esté hace 800.000 años es una locura. Estamos pero- hablando de seres que tenían la Sí, misma humanos, capacidad cerebral que humanos. nosotros. O sea, Humanos, sí. Hace 800.000 Sí. años. Sí. O sea, una historia perdida ahí. Pero cosas Claro, porque pasadas. si vos decís los primeros Olvidate. asentamientos, o sea, una vez que se desarrolla la agricultura y eso, son muchísimo más recientes. Entonces, Claro. bueno, pero eso también habla de la complejidad de nuestra historia como especie, Sí. ¿no? Sí. De cuánto tiempo estuvimos siendo cazadores recolectores sin dejar Y el tanta- registro también es malo. Entonces Claro, vos cuando sí, te sí, encontrás. el sesgo. Vos cuando te encontrás una aldea. Sí, Bueno, esa no es la primera aldea. no, Claro. claro. Obviamente eso tuvo una historia Sí, sí, profundísima sí, sí, sí. atrás que desconocemos prácticamente entera. Y también desconocemos cuántas veces, no sé, esto, charlando
con Agustín, mi hermano que es arqueólogo, y dice, bueno, ¿cuántas veces surge la agricultura? Surge un montón de veces de manera paralela en todo lado. Entonces vos decís, ¿la agricultura surge? No, eso. La agricultura acá en América surge en Uruguay, no sé, hace 3.000 años. Y en tal lugar hace... No, es una complejidad grande la que hay. Cada vez que sabemos más es más complejo, como esto. Bueno, la historia de los homínidos es enteramente africana. Y no, hay historia asiática y ahora tenemos una historia europea que recién empezamos a ver. En un continente tan explorado como Europa. Claro. Sí. Y recién empezamos a ver todos estos homínidos. Así que bueno, nada, es un poco mostrar como siempre que al fin y al cabo no sabemos nada. Así que bueno, esto Te era pusiste la novela filosófico semana. al Sí, final. al polvo vamos, al polvo venimos. Y Esto es así. cuando lidias con el origen de la humanidad, Es un flash. te invita a filosofar. A mí Sí. me playa el hecho de pensar que durante 800.000 años, porque yo siempre me quedé con el 200.000 años. Sí, Claro. sí, yo también. O sea, me hizo 800.000 años y es como... Y bueno, ¿no? Se cuadruplicó, que hubo mentes razonando qué pasó en el mundo durante 800.000 años, Sí. observando toda esa megafauna, esas criaturas que hoy ya no existen, Es que claro, 800.000 años aguantando ya los te- trapos te- también. Pero Te igual, sitúa pero igual mucho. chicos, 200.000 años es lo mismo. Estaban No, con la sí, es un megafauna. montón, es un Estaban montón. con la megafauna y pasamos, está bien, no sé, 190.000 años pasamos Bueno, siendo pero cazadores recolectores. Claro. Igual. Sí. O sea, es como que. Bueno, pero ahora esto te sitúa como todavía más atrás, es pasar cambios climáticos, o sea, son... ¿Cuántas cambios- eras de hielo Claro, o sea, ahí ya atravesamos? te pone 4 mínimo. como 4, sí. Claro. Andás a ver. ¿Entendés? O sea, y, no, Entonces, y esos cambios- a medida que vayamos conociendo más. Vamos a Y- saber que hay Y más más tiempo, complejidad. más Claro. tiempo conviviendo con otras especies Sí, de humanos. Sí, señor. Claro, Sí, señor. claro. Sí, sí. Y esa competencia, o sea que, bueno, no fuimos tan copados con nuestro... No sabemos. No sé. Que hay entre todos. Hay Bueno, mucha eso también, hay mucha hibridación. hibridación. Hay mucha hibridación. Y hay, y Eso no es re interesante. la realidad para es que no hablar en sabemos otro nada. momento. No, tal De cual. la hibridación tampoco sabemos No, nada. no. Tenemos unos datos genéticos, A mí, unos pocos datos. a mí siempre me dio cosa hablar de, bueno, esta cosa de, bueno, llegaron los Homo sapiens y cuando vienen al Neandertal dijeron, estos cabeza de termo, vamos a sacarlo de acá. Y yo no sé, en la concepción de un Homo sapiens del Pleistoceno, si veía uno Neandertal o lo que sea, y decir, che, esto es algo distinto a mí. Viviendo en un ambiente donde estás en contacto con un montón de animales de todas formas y tamaños distintos, de golpe decís, che, mira, este camina sobre los patas traseras, erguido, No, y se tenía viste, comunicación, habla, qué sé yo, claro. hace cosas como yo. No sé si es. Bueno, pero vos pensás que hoy en día, en la zona donde viven los orangutanes, los nativos los consideran humanos a los Claro. orangutanes. Claro. Humano peludo. Claro. Sí, sí. Que El eso- viejo del bosque significa Claro. el nombre, ¿no? Orán creo que es humano y el otro es Taután, no sé Sí, qué sí, gordo. Del bosque. Del bosque. Entonces son humanos del bosque. Y los tipos compiten incluso, ahora ya no, pero competían por los mismos recursos, las mismas frutas, el famoso durian, es una Claro. fruta que consumen los orangutanes, que también consumía la gente ahí. Y entonces está muy entretenido escuchar los relatos de la lucha de la gente contra los orangutanes para conseguir esa fruta. Cuando un árbol estaba lleno de fruta, bueno, Claro. era lucha entre humanos. Era Claro. lucha entre personas. Eso Bueno, es lo muy- mismo con los chimpancés. O sea, la convivencia con Sí. los chimpancés es que son humanos, son un grupo de humanos. Por más. eso, O digamos, sea, también la cuestión, tal vez la división tan tajante entre humano y no humano es más occidental Exacto. sí. que... Que queremos diferenciarnos inclusive dentro de gente Sí. de Bueno, la misma especie. sí. ¿viste? Pero Sí, creo sí. que en poblaciones y todo eso sí estaban diferenciados, porque vos tenés los asentamientos neandertales como monos. Sí, sí. Además de que hayas tenido cruzamiento todo sobre la extinción de esos bichos, son Sí. viven ellos mismos. Bueno, a ver, hay un tema también que hay muy poco... supongamos que hay arte neandertal, que es lo que sostienen varios autores, que hay algún tipo de arte neandertal. Fenómeno. Pero es muy inferior en cantidad al arte del Homo sapiens. Claro. Entonces lo que dicen los autores es, si bien los tipos abstraían, si bien tendrían un montón de cosas, las diferencias son claras. No podían abstraer como nosotros. Entonces vos Eran ahí tenés... hombres literales. Claro, eran tipos más literales. Entonces, nada, como decir, bueno, hay diferencias claras, Ujú. pero bueno, ¿cómo habrán sido esas en el momento? Esas interacciones, no sé, Claro, ¿no? en el Es momento, una ¿cómo son? locura. Porque aparte si hubo una hibridación, o sea, había contactos, había Sí. Es que había- Pero intercambios. dicen que una de las diferencias más grandes que había, por lo que le dan el éxito al Homo sapiens, es que el Homo sapiens es por naturaleza cosmopolita. Claro. Bueno, Que sí. vive en comunidades mucho más grandes de las que hay registradas supuestamente de neandertales, que se teorizaba que eran poblaciones súper chicas de pocos individuos y bastante sedentarios. Pa- Eso es re interesante. Claro, lo que pasa también, el Neandertal es un bicho muy especializado. El tipo vivía
en zonas de hielo cazando megafauna. Cuando el hielo empieza a retraerse, el Neandertal está frito porque estaba asociado a esos, Era muy a ese especialista. tipo de ambiente. Justamente nosotros somos generalistas que hacemos cualquier cosa. El Neandertal no. Parece que eso fue lo que acabó con el pobre tipo. Pero nada, bueno, son estas cuestiones que están interesantes y que cada vez se sabe más. Cada vez la arqueología y la antropología van avanzando y cada vez hay más Sí, es fuentes muy de datos. difícil seguirle. Sí, es imposible. Necesitamos libros de divulgación Sobre del esto, origen del hombre y estas cosas. Y es muy compleja porque. Y aparte que está buenísimo, o sea, todo el mundo lo va a leer. O sea, que todos Fascinante, queremos temas saber. fascinantes. Paso a hacer una recomendación porque se me pinta. Sí, Sí. claro que sí. En Netflix va a haber 2 documentales que yo cuando los vi me alucinaron. Uno es El mundo de los neandertales. Ah, mira. Espectacular. Muy lindo. Te habla de sobre todo cómo en Europa y en Irán encuentran Sí. grandes yacimientos de poblaciones de Neandertal y te hablan de cómo vivían y demás. Y Súper. Te hago un paréntesis. Sí. Y juntaban fósiles los neandertales. Ah, Así que bueno, tenías eso sí. paleontólogos amateur, Sí. neandertales. Neandertales. Sí. Estaban abstrayendo, tipo, se dieron cuenta, che, esto me parece que son seres Estaban que muy vivieron. relacionados a las cuestiones de mortuorias también. Bueno, Mm. claro. Entonces lo veían, eran paleontólogos, pero a su vez le daban un significado. Y eso de las cuestiones mortuorias, como dice Juli, me invita también a recomendarles otro documental, que capaz que viene algún antropólogo y me quiere matar, pero uno que se llama La Cueva de los Huesos, que también está en Netflix, que te habla de una cueva en África donde pareciera que otra especie de Homo, Sí. de menor tamaño de nosotros, llamado Homo naledi, ya tenía costumbres y rituales mortuorios. Súper interesante. Hablan de cómo, cuándo comienza la cultura, el uso de herramientas, la domesticación del fuego, en otra especie de Homo, entre comillas, más primitiva a la nuestra. Recontra interesante. Sí, lo han Superinteresante. cuestionado varios arqueólogos, pero bueno, nada, es un documental también hecho por investigadores, Ujú. gente seria, entonces nada, hay que verlo y No, aparte está buenísimo volver un poco a esos documentales que hablan de ciencia, ¿no? Más allá de que, por supuesto, siempre van a tener su lado marketinero, pero no sé, nosotros crecimos viendo esos documentales donde estaba el león tirado y... ya gustó. Claro, Carl Sagan y todas Claro, esas aparecen cosas unos están personajes en buenísimas. esos. Son Espectacular. geniales. Están el Bonaparte de los neandertales. Ese es Sí. un personaje que es increíble, que en un momento pisó una mina en la Segunda Guerra y después siguió buscando fósiles. Increíble. Es que este estilo de documentales quedan los de... Ay, no me sale el nombre del inglés. Attenborough. Attenborough. Mm. Y después, que... O Y sea, cada de tanto ese aparece. estilo seguro que hay, pero... No seamos vejetes. Yo soy una... no seamos vejetes. Total, Y no vamos soy. a la próxima, porque ya se acabó la noticia Ya está. semanal. Ya está. Ya está. Santi, me haces el gran favor de ponerme de lo que vamos a hablar, un tema que vamos a hablar que justamente tiene que ver con una novedad semanal, pero en este caso propia. Es una novedad semanal del LACEB, señor. Ahí vamos, pero antes. ¿El momento Uy, del a ver. autobombo? ¿Qué pasa, eh, Santi? A ver, puedo decime, hacerlo loco. Lo suficientemente rápido. Y bueno, el Pero vamos a Santi. arrancar. El ¿Hay Santi. preguntas, Santi, quizás? No, pero bueno, ¿saben qué? Estaría bueno, ya que estamos, Ujú. contarle a la gente que ahora también estamos transmitiendo en YouTube. Ah, Lo hicimos por el Instagram. Bienvenidos a pero, YouTube, compañeros. Ya tenemos 3 personas que nos están Vamos. mirando por YouTube. Vamos, muy bien. señor. Saludar. Bien, Fernando, bien. vamos, gracias. Es el fondo, es Bienvenido. el nuevo fondo. Genera que la Es así, gente. es para YouTube. Es para YouTube. Uy, es un fondo rojo. Es un fondo zurdo empobrecedor. Y es un fondo también porque Terrible hoy esto. tenemos un invitado de lujo. Más tarde. Claro. Pero Pero vamos a pará. mantenerlo. Pero- Secreto. Es decir, Están todos los Capaz, carteles. claro, ahí está. Ujú. Secreto, top secret. Top Bueno. secret. Vamos con la novedad, pero dejamos abierto el título para nuestro documental próximo, capaz. Este, El origen ¿Qué del opinas? hombre del plata. Mirá, ahí Ahí está, ahí Me está. encanta, sí. No voy a hacer comentarios con respecto a los. ¿A quién se Nada. parece de la No SEB? vamos a comentar porque si no, después. no. Igual, no, mirá, censura. está estudiando un cráneo muy particular también ahí. Es mezcla homínido, mezcla en gliptodonte. Bestializado. Se Sí, bestializó. sí, sí. Se bestializó con de todo. Un bestiario. Espectacular. Mirá este.
Me hace acordar. No lo voy a decir porque Vamos si a no. salir en YouTube, nos van Sí. a censurar después. Sí, señor. Y ahí está. Bueno, en este caso estuvimos con el amigo encabezando el trabajo, el amigo Gastón Lococo y el señor José Luis Román Carrión, que es un amigo ecuatoriano. Estuvimos estudiando unas aves fósiles de Ecuador del Pleistoceno, una antigüedad más o menos unos 30.000, 20.000 años antes del presente. Ya estaba lleno de Homo sapiens. Ya estábamos sapiens, ya llevaban cientos de miles de años viviendo en todo lado. Capaz que ni habían llegado al continente, estaban ahí. Pero la cuestión es que, tenemos este trabajo, sacamos nuevo registro de ave de presa para Ecuador. Y como siempre, en primer lugar, vienen de lugares que se llaman La Carolina y Quebrada Chalán. Son los dos localidades. Y La Carolina lo que tiene es, Santi, la próxima, por favor. Son tipo rancho La Brea. Epa. Ah, qué bello. Entonces vos tenés estos bellos, no sé si tan bellos, los fósiles sí, pero fíjate que el ambiente es Bueno, realmente, o sea, la belleza es Para los bichos subjetiva. no estaba tan bueno. es como una suerte, vos fíjate, si lo mirás ahora es como una Pantano. suerte de un desierto, pero el pantano es de brea, así que está bárbaro. Y abajo, esto es el famoso rancho La Brea, que es una reconstrucción justamente de estos ambientes del Pleistoceno. ¿Qué tenés vos acá? ¿Qué pasaba? En estos charcos de brea, los animales, a veces sobre la brea hay algo de agua, van a tomar agua, o se creen que es agua, Y se le pasan caen, cosas. se caen, quedan pegoteados, no pueden salir y se mueren. Y así uno tras otro. A su vez los carnívoros dicen, uy, qué rico, esto está servido, y muchos terminan cayendo, y los carroñeros, etcétera, etcétera. Pero para los paleontólogos es... Un golazo de media cancha. Unos miles de años después está buenísimo. Sí, Claro. en ese momento no, y hoy en día también los ambientes son un espanto, y trabajar ahí es un espanto Sí. que está trabajando en brea sólida, así que es horrible. ¿Como charco de brea? Preguntan ahí. Sí, como charco de brea. Y lo que tiene estos ambientes es que son particularmente ricos en aves, en restos fósiles de aves, que siempre las aves son bien raras porque son de huesos frágiles, huecos, etcétera, etcétera. Acá está repleto de aves, fundamentalmente de aves de presa, porque son los que se van a comer. Iban a comer la carroña. Y van a comer la Claro, carroña, bicho cazar muerto. capaz que algún bicho que estaba ahí medio entrampado. Claro. Y los muy salames también Se terminan quedaban. cayendo en el Claro, campo. porque hay que pensar que, o sea, las aves es tan difícil encontrarlas por estas características que decía Fede y el potencial de preservación es muy bajo, pero en esos lugares tenés una capacidad muy grande de fosilización y además de momificación. O sea que esto está buenísimo lo que podés encontrar. Sí. Para los que les interese, ahí nuestro agente de inteligencia Nico Chimento, Ujú. desde Gualeguay, Muy nos bien. deja el link para el paper para el que lo quiera leer. Ah, mirá, Ahí ahí pueden tenemos descargarlo. siempre listo. Próxima, Santi, por favor. Entonces, bueno, acá describimos las aves, igual siempre son complicadas, Son nos cachitos. tiran cachitos. Entonces, describimos una serie de cosas nuevas. Arriba tenemos el hueso cuadrado de una especie de cóndor más pequeño que el actual, al que llamamos Ucuhips orsesi. Rápidamente, el cuadrado es el hueso del cráneo con el cual articula la mandíbula. Exactamente. Como señala Santi, lo tenemos acá. Claro. Mira, A ver, ahí ese está, ahí zoom. está. Haceme zoom. No, pero en la cara no. Ahí. Ese hueso que está ahí. Que bueno, como se articula entre el cráneo y la mandíbula, tiene un montón de características muy particulares, muy propias. Entonces pudimos establecer que se trataba de una especie muy diferente, realmente es muy diferente este hueso a todas las que conocíamos. Dudamos mucho en ponerle nombre porque es un hueso suelto, es un hueso raro, pero es tan distinto que seguramente el esqueleto de este bicho sería Una realmente rareza. muy diferente. Después más abajo tenemos el coracoides ahí incompleto de un animal que se llamaba Buteogalus gibardi, que es hoy en día un Buteogalus, el de águila negra, por ejemplo, Claro. lo tenemos en el litoral. Un bicho. águila, un aguilucho grande. Sí, esta es una especie extinta que se conocía solamente en Perú, la encontramos en Ecuador. Bien. El coracoides es uno de los huesos del hombro, ¿m? En donde articula el húmero. Acá lo De tenemos. estos, acá lo tenemos, abajo. Ahí otra vez que tiren, Claro. ahí está. Sería parte de la cintura que tenemos acá de articulación, Ahí está, ahí se ve perfecto. A verlo. donde va a enganchar. Y finalmente Los del área. describimos también unas garras de una especie de arpía, también Ah. desconocida. Arpía Sí, directamente. un arpino, Ajá. así del grupo de las arpías, que miden casi 4 centímetros largos, son garras muy grandes. Estaba todo mal. Fíjate el proceso ese que tiene abajo, el proceso flexor tremendo.
Pero bueno, solamente tenemos garra, así que no pudimos llegar a mucho más. O sea, Pero es tan picante esa garra que decís, esto es una arpía fósil. exactamente. Y aparte Entonces, la preservación es hermosa. la ¿no? preservación está perfecta. Nos falta más, pero sí pudimos decir, muchachos, en Ecuador hubo un tipo de arpía desconocida viviendo en este momento. Ujú. Y junto con todo esto, después describimos también esta ave de presa, otro más. Próxima, Santi, por favor. Al que llamamos Buteo chimborazoensis, que son varios elementos. Acá puse unas figuritas comparativas que hizo Gastón, que están espectaculares, que es comparando con todas las aves de presa que hay. Ujú. Que tenemos casi una pata entera, o sea, es un buen material, con las garras, con todo. Y que bueno, digamos, pertenece al grupo de los gavilanes, al grupo de los... Ahí en toda esa colección de huesos, el fósil es el que está cortado. El que está El que le cortado. falta un pedacito. Pero tenemos varios elementos. Lo que tienen las aves de presa es que justamente por sus hábitos raptoriales, el extremo de que vemos abajo, que se llama tarso-metatarso, ese hueso que lleva los dedos, Sí. está modificado justamente para la captura de presas. Y como cada bicho tiene una captura de presa un poco particular, ese hueso es especialmente diagnóstico. Y nos muestra que nuestro amigo, el gavilán del chimborazo, era distinto a otras especies que hoy en día tenemos en la zona. Así que bueno, en este mismo trabajo describimos dos especies nuevas, un cóndor por un lado y por otro un gavilán. Describimos por primera vez para Ecuador, encontramos al águila negra esta extinta, que solamente se conocía en Perú. Ujú. Y además el interrogante de una arpía gigante que está dando vueltas por ahí, que todavía tenemos que enganchar, Hay que encontrar más. que hay que encontrar. Entonces bueno, acá tenemos toda una tremenda fauna de raptores. Próxima, Santi, por favor. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que pensar que ya con el amigo Gastón habíamos descrito, y también con Carrión, el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, una de estos mismos yacimientos, una lechuza gigante que llamamos Asio ecuadoriensis, que se alimentaba aparentemente de otras lechuzas, o sea, unos hábitos muy particulares, Sí. pero un bicho muy grande, creo que llevaba más de 80 centímetros de altura. O sea, estamos hablando de un animal muy grande. si Más mal no grande que recuerdo. cualquier búho de hoy. Claro. Sí, una bestia. Bueno, y de patas muy largas, un animal bastante distinto. Bueno, en este caso, también de Ecuador. Entonces, nada, es llamativo que hay muchas aves de presa que están extintas, ¿no? Sí. Próxima, Santi, por favor. Y que llegaron hasta hace relativamente pocos, 20.000, 30.000 años. Paleontológicamente eso es muy poco. Ujú. Pero ¿qué pasa? Esto no pasa solo en Ecuador. Fíjate ahí, ese es un animal que describimos. Ahí está la linda ilustración que nos hizo Gabriel Lío para aquel momento. Ya creo que es 2016. Que describimos un cóndor fósil de acá del conurbano bonaerense. Pampeano. Un cóndor fósil pampero, por eso le pusimos Pampa Hips. Exacto. Que, bueno, también es más o menos esta época, un poco más antigua, pero más o menos esta época. Y abajo se ve lo que se venía registrando hasta ahora en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, todas las especies de cóndores, de buitres, de bichos carroñeros y parientes que desaparecieron. Mira, Santi, abajo, por favor. Que ahí vos tenés que, ¿ves? Todos los que están en silueta Son fósiles. son fósiles. Claro. Entonces, fíjense la enorme cantidad de fósiles que teníamos hasta el Pleistoceno Ujú. y que desaparecieron y nos dejaron apenas algunos pocos vivos. Próxima, Santi. Inclusive ahí vemos de los linajes actuales, pero ¿qué pasa inclusive con los teratornítidos? Con estas aves de Familias extintas. Claro. Claro. Familias extintas. Y ahí tenemos justamente una hermosa reconstrucción del amigo Diego Barleta. Me encanta esta. Que es justamente son todos animales que convivieron con la megafauna, que es típica de la era del hielo, del Pleistoceno. Y la pregunta es, ¿qué estaba pasando? Estamos ahí, Estamos con problemitas. la pero ya chiripiorca. Pero de a poquito ahí van Ahí van, apareciendo. ahí van. apareciendo. Hay unas palomas volando. Estas son como segmentos. Ujú. Que Un gliptonte ahí que está ahí está un asustado. gliptonte huyendo. Que justamente es, ¿qué pasó entonces hacia fines de la era de hielo que desaparecieron? Todas estas especies de aves predadoras, carroñeras también, predadoras de otras aves, pero también predadoras de mamíferos y carroñeras de megafauna,
que se extinguieron no solamente ellas, sino también se extinguieron los grandes representantes de la megafauna, como estos gliptodontes y el megaterio que está ahí. Ujú. Ahí lo tenemos. Bueno, esa es la visión, me encanta porque es la visión que tiene Richard Farina de la megafauna, que son gliptodontes saltando y un megaterio pelado corriéndolos. Pero Barletta, que la verdad que me encanta cómo dibuja y Sí, una sobre todo hermosa- los mamíferos. Son Está increíbles. espectacular. Ujú. Hizo una hermosa reconstrucción. Bueno, ¿qué pasa? Aparentemente, unos trabajos que han hecho los hermanos Soibelson, Tony, Sione, todos estos especialistas en Pleistoceno, nos dicen que justamente la megafauna que se vio más afectada son justamente estos megamamíferos que tienen una serie de características comunes que hacen que sean más frágiles y más fácilmente afectados por cualquier gran cambio climático o cualquier cosa que afecte Ujú. el ambiente. ¿Y qué son características que también comparte con las grandes aves carroñeras y las grandes aves predadoras que tenemos hoy en día, que suponemos que en aquel momento tenían el mismo comportamiento? Y voy a leer una serie de características que las tengo acá anotadas. Son muy sencillas, pero que comparten todos estos animales. Por ejemplo, camadas con pocos pichones. Es verdad. Una larguísima gestación. Y esto también lo vemos en los mamíferos, no solo en las aves, sino en los mamíferos. Un elefante tarda años, tarda varios meses en gestar, no sé, creo que más de un año Sí, sí, sí. en gestar. Crecimiento muy lento y en consecuencia madurez sexual tardía. Son bichos que un elefante tarda años en llegar a reproducirse. Lo Sí. mismo pasa con las aves predadoras grandes, lo mismo pasa con los grandes carroñeros. Y en general las dietas son muy especializadas. Son dietas especializadas, tenemos largos intervalos entre camada y camada. No es Claro. como un gorrión que va teniendo hijos todo el tiempo. No. Y necesitan también grandes territorios con las características precisas para vivir. Entonces, todas estas cosas las hacen más Vulnerables. vulnerables, esa era la palabra que está buscando, a la extinción. Entonces, para algunos autores, a los megamamíferos, ¿qué les pasó? Justamente estos cambios climáticos, este ida y vuelta de frío-calor, glaciación, se derriten los glaciares, glaciación, se derriten los... En este zigzag, las poblaciones de estos mamíferos van achicando, agrandando. Y en uno de estos achiques entra el ser humano y les da el puntapié El golpe final. Ah, Es posible que esto mismo haya afectado a todas estas aves gigantes o estas aves predadoras que estamos viendo. Y por eso hay tantas especies de aves predadoras extintas. claro. Claro. Es Sí. una hipótesis que, bueno, hay que comprobarla, pero posiblemente bueno, haya pero- pasado eso. Sí, y aparte tiene un correlato inclusive con que lo podemos ver en la megafauna actual, o sea, este tipo de comportamiento es un comportamiento que está muy estudiado desde la ecología, porque son animales característicos de ambientes estables y que no tienen esa flexibilidad ante esos cambios bruscos que uno tiene en el cambio de pasar de las glaciaciones. Imagínate tener un pichón, tener un hijo te lleva años, como nosotros, Sí, lleva sí, sí, años. claro. Bueno, si ese hijo muere o si esos pichones mueren, lleva años recuperarlo. Entonces son animales que se recuperan, tardan muchísimo en recuperarse Uno- ante cualquier Sí, sí. evento. Yo pienso rápidamente, ya que hablamos de las arpías, que están en los nidos y es un pichón Claro. que vos lo ves que crece lentamente y están Tarda los un dos, montón. los dos viejos laburando, llevándole comida durante meses. Después cuando dijiste lo de gestación, en estos animales que ponen huevos, implica que el huevo está siendo empollado mucho Sí, tiempo. sí, Claro. señor. Entonces, bueno, son características comunes que no me acuerdo cuánto lo pollan, pero es un montón. Y a uno le llama la atención porque decir, bueno, en un pájaro dura nada, en un pajarito, en un pato, en lo que sea, y en estos animales dura muchísimo. O sea, tiene que estar cuidando el nido, etcétera. Sí, y siempre súper pendientes los padres. Siempre. Sí. Sí, sí. Sí, Sí. sí, o sea, todo lo que es el cuidado parental es una inversión de energía muy grande a nivel fisiológico y a su vez también están expuestos a los depredadores. Sí. Porque al tener que Totalmente. quedarse cuidando ahí al nido, Totalmente. Y para terminar, la próxima, Santi. Justamente, que es lo que siempre charlamos, de esto no nos queda nada. Y bueno, aparentemente, o sea, lo que veníamos viendo es que, bueno, tenemos cóndores vivientes. Claro. ujú, Tenemos grandes carroñeros de megafauna viviente, que son los cóndores andinos y el californiano. Los dos, bastante peligro de extinción. El cóndor andino no tanto, el californiano está al horno. Sí. Pero, y esto siempre lo que se pensó fue que, bueno, que eran animales que estaban antes, ampliamente, en el Pleistoceno, ampliamente distribuidos, y que con la extinción de la megafauna, como los bichos no tenían que comer, quedaron reducidos a sus ambientes actuales. ujú. Nosotros que pensamos que no, que por el contrario son animales que cuando analizamos el registro fósil no tienen registros fósiles claros por fuera de su distribución actual
Entonces consideramos que son animales que están desde el Pleistoceno y desde siempre adaptados a vivir en cadenas montañosas y a comer la carroña que dejan los guanacos, que dejan ese tipo de animales, seguramente también la megafauna en su momento, pero bueno, que hoy en día no serían tanto como relictos de ese momento, que redujeron su distribución y hoy en día están de manera relictual en los Andes, sino que son bichos que son andinos. Claro, y que tenían una especializados. distribución acotada desde Como siempre. desde siempre. Eso es lo que no nosotros proponemos. Así que bueno, nada, ese era brevemente para contarles estas cuestiones. Y bueno, no sé. Bueno, súper interesante, Sí. la verdad, Sí, el sí, mundo sí, de sí, las sí, aves sí, sí. carnívoras. Santi, ¿tenemos alguna pregunta del público? Ahí hay algo, ¿no? Ahí se dice, bueno, que no se escucha el micrófono de la derecha. Bueno, Excelente. Dice, bueno, como la guadaña de Gould, un poco habíamos charlado de esa cuestión de que, bueno, hay un montón, esto en el origen de la vida, pero en realidad en casi todas las extinciones tenemos un montón de tipos corporales de bauplans, y cada vez que hay una extinción, esos bauplans se van cada vez achicando, cada vez hay menos, van extinguiéndose, cada vez menos, y eso es la guadaña de Gould o el cono invertido, porque es una especie con gran diversidad acá, y cada vez vamos teniendo menos diversidad. Bueno, acá en nuestro otro chat, que no les sale a ustedes bien, todavía, Pero YouTube. esto es una El locura. nuevo chat. El show tuve. Rincoción nos dice que la única especie de perezoso terrestre que probablemente se alimentaba de carne en ocasiones es el perezoso terrestre de Darwin o Lodon darwini. No sé, ¿qué hay datos? Sí, justamente siempre lo que tiene la hipótesis de Fariña siempre fue vista medio como con sorna, y ahora cuando empezaron a hacer isótopos de varias especies de perezosos, resulta que algunos consumían en su dieta al menos en una proporción carne, que es lógico, un bicho de gran tamaño que pueda carroñar o cazar algo, no es ilógico. Así que bueno, pero no se hicieron con un montón de animales, así que tenemos todavía que esperar si no hay más bichos que tengan carne en la dieta. Sí, que igual conociendo a los cenartros de hoy, tipo las mulitas y todo Claro. Claro, Le mandan a todo. por eso, Don no, perezoso, no. pero Totalmente. comen carne a Y que full. incluso lo que se habla mucho es que también la dieta varía según la zona. Claro. Entonces capaz que el megaterio pampeano no comía carne, pero el megaterio en la zona de Brasil sí. Entonces, nada, como que eso... ¿Qué garrón que te persiga un megaterio No. para morfarte? No. porque encima con esos dientes que tiene, tardaría en machacarte. No sé, el bicho No hacía así, sé, te desintegraba y ya está. Agarras, te tiraba ahí un zarpazo y ya está. Era como un canapé. Bueno, cerres y cerras. Hacemos un break. Vamos a hacer un break, ya tenemos por acá el Ya invitado. Ya entró a así nuestro que- estudio el invitado de lujo que tenemos. Que y no develamos todavía quién es, Seba, por yo no sé quién es. favor. Por Es favor. como una Por sombra favor. blureada ahí. No es que circularon fotos, para nada. No, es verdad. Así que bueno, en 10 minutitos más o menos los esperamos de vuelta y vamos a empezar a hablar de nuestros orígenes más lejanos. Uf, Ujú. Se viene con Día de de todo. orígenes. Esto se viene con de todo. ¡Vamos! Vamos, Sí, señor. volvimos. Sí, señor. Y con un invitado sorpresa, estrella y con de todo, el doctor Agustín Guillermo Martinelli. Claro que sí. Doble aplauso, doble qué aplauso. lujazo. Eh, Especialista Qué en todo, pero en sinodontes un poco más. El sinodontes la sabelunga. Mm. ¿Cómo andás, Agu? Gracias, ¿Bien? chicos, bebé, Eva, como un honor estar acá. Primera invitación a Palo Cueva con la remera media roja, te confundí con el fondo. Ya Es una cabeza que flota. Me avisaste Claro. tempranito, si no me hubiera venido más elegante. Ya estaba en el Acércate museo. un poquito más al micrófono, ahí estamos. Y bueno, Agus, nada, en primer lugar, bueno, el Agus es especialista en lo que son sinodontes. Explícanos a grandes rasgos qué es un sinodonte, amigo. Es una pregunta bastante amplia, pero bueno. Sinodontes somos nosotros. Más un grupo de formas extintas. Claro, Es un grupo, es como decir dinosaurios y aves. claro. La- Nosotros estamos adentro de los sinodontes. Nosotros como mamíferos estamos dentro de los sinodontes. Entonces, yo particularmente estudio lo que decimos mamíferos, sinodontes. Agus, más cerca del discúlpame. micrófono. Lo que nosotros decimos que estudiamos son los sinodontes no mamalianos. Es decir, dentro de este grupo, los sinodontes incluyen estas formas no mamíferos más los mamíferos. Claro, O sea que se extinguieron, no llegaron a convertirse en mamíferos. estuvieron Estamos previo. Pero estamos pasos estudiando previos.
Estamos estudiando ese laboratorio que hubo ahí en el Triásico, en el Jurásico, para generar a un mamífero, ¿no? Claro, ese caldo de cultivo de donde emergimos. Exacto. Pero bueno, en definición, y como conjunto nosotros somos sinodontes y mamíferos. Y mamíferos también. Somos el doble de cosas. Che, ¿cómo se te dio por esto los sinodontes? Así, brevemente. Después nos metemos en el tema, pero... Dale, no, bueno, yo me llegué al museo, ahí a la biblioteca, hace muchos años ya. Hace mucho ya, ¿eh? Varios años. Estamos viejos. Tenía menos canas. Y me encantaban los gliptodontes. Era mi pasión los gliptodontes. Yo vivía en Merlo, íbamos al río Reconquista, juntábamos plaquitas de gliptodontes. Claro, Me fascinaban. Pero bueno, uno cuando empieza a interactuar con científicos se da cuenta que el mundo paleontológico es mucho más grande de lo que uno ve en las noticias, en los libros, ¿no? Sí. Y bueno, ahí empezamos como colaborador, más o menos, ¿no? Empezamos más o menos juntos, en los 94, en los 25. Y el gran paleontólogo Bonaparte me dijo, pibe, hay mucho más que gliptodontes. Era inevitable. Hay mucho más que gliptos. Y ahí, bueno, él me empezó a dar unos cocodrilos y ahí la fauna, una famosa fauna del Cretácico superior, casi del final de la era de los dinosaurios. Y al mismo tiempo me empezó a dar para preparar estos sinodontitos espectaculares que estaban empezando a ser encontrados en Brasil, de lo que hoy vamos a hablar. Perfecto. Entonces ahí me empezó, al mismo tiempo que vos sabés que uno medio un poco estudia de todo por esa filosofía más naturalista de la paleo, bueno, leíamos de un cocodrilo y me empezó a dar de los sinodontes. Y bueno, uno se va metiendo y es una línea que nunca abandoné. No, porque además son temas interesantísimos por todos lados. Sí. Porque no solamente el camino hacia los mamíferos para hablar mal y pronto, sino también un montón de líneas paralelas, los traversodontes, todos esos bichos que están buenísimos que seguramente vamos a hablar en un rato. Y son elementos de estas faunas, por ejemplo, del Triásico, ahí del inicio del Mesozoico, que a veces se los deja un poco de relegados, porque bueno, no estás con el origen de los dinosaurios, con el origen de la línea de los cocodrilos, entonces a veces se los deja relegados, pero bueno, en los últimos años han mostrado que generan un impacto muy grande, porque tenés los primeros pasos es el origen nuestro. A generar un... Exactamente, sí. Y además tenemos una ventaja, en los últimos años han surgido muchas tecnologías, que cosas muy chiquitas, que inclusive ni siquiera se las voy a poder mostrar acá, pero vamos a ver unos videos, cosas de 2 o 3 centímetros, estamos hablando del tamaño de una laucha. Claro. Que no es una laucha, del tamaño de una laucha, y gracias a estas tecnologías que están surgiendo, entonces nos dan como nuevos podés estudiar aires en detalle cosas muy pequeñas que antes era un lío. Sí. Y eso creo que revivió un poco estos asuntos, estos temas. Está buenísimo. Una de las cosas que, por la cual te invitábamos hoy era porque la semana pasada, o la otra creo, salió un trabajo importantísimo, en el que vos sos uno de los autores, en la revista Nature, la más importante de ciencia del mundo, que nos habla justamente de un tema recontra repicante en la biología, que es casi como el origen del vuelo. Bueno, tenemos este otro tema que es apasionante, que es cómo corno se origina nuestro oído y nuestra mandíbula y esas cuestiones. A ver, Agus, hablan un poco de eso, que es un hallazgo espectacular. Bueno, ahí en un ratito le voy a pedir hasta una imagen ahí para que me ayuden. Vos sabemos que los mamíferos, una de las características primordiales de los mamíferos es que el hueso de la mandíbula tiene solo un hueso. Tenemos un solo hueso en la mandíbula. Mirá, el dentario. ¿Qué apareció ahí? Ahí tenemos, ahora les voy a hablar, me las dejás ahí un poquito. Los dientes están posicionados, alocados en un hueso que se llama el dentario. Y ese dentario se articula con el cráneo y gracias a esto tenemos una oclusión precisa. Los alimentos los podemos triturar bien para poder sacarle la mayor cantidad de nutrientes. O sea, masticamos. O sea, masticamos, procesamos, tenemos un proceso de los alimentos en la boca, inclusive ¿cómo se dice? Con la saliva que ayuda. Comienza la digestión. Yo ya estoy... Ya me está dando hambre. Entonces es como aprovechamos mejor el alimento. No es que agarramos, abrimos la boca, metemos un animal vivo y que después... Claro, como un cocodrilo que se lo manda adentro. Entonces vamos procesando esos alimentos que nos ayuda porque estamos sacando mayor rédito de eso que comemos. Claro. Que eso también ayudó posiblemente a un mayor desarrollo del cerebro, de otros sentidos, etcétera, etcétera. Entonces, esa característica fue súper importante. Pero en estas formas no mamalianas,
La mandíbula tenía otros huesecillos. Como una lagartija que tiene un Eso. montón de huesos. Como un cocodrilo, una lagartija, que no tenés la articulación. El dentario solo sostiene a los dientes, pero la articulación del dentario con el cráneo es Claro, la a través- articulación de la quijada con el cráneo es a través de otros De huesos. otros De un huesos. montón de huesos que tienen atrás. Y vos decís, bueno, ¿y qué pasó con esos huesos en los mamíferos? No se perdieron. O sea, en la evolución muchas veces las cosas se pierden, a veces se transforman. Claro. Y eso es lo interesante. Miren, acá les voy a mostrar. Esto es una mandíbula de un sinodonte. A ver, El amarillo es el hueso donde tienen dientes. Esta es parte de la mandíbula, parte de Ahí el La parte amigo que articula Santi te con la el va, te la está Genial. enfocando, mirá. Esta es la parte el amarillo es el hueso dentario donde tiene los dientes. Acá hay un diente. Y cuando lo giramos, vemos esta cantidad de huesecillos que articulan con el cráneo. ¿Esto qué es? Un sinodonte primitivo. Esto es un sinodonte primitivo, un herbívoro, decimos grupo de los traversodontios. Claro. Después volvemos un poquito para esa parte. Pero bueno, es como parecido más a un reptil que a un mamífero. Tiene un montón de huesos. O sea, nosotros tenemos uno solo y este todavía tenía un montón de huesos. De hecho, en su momento, yo recuerdo cuando era pibe y agarraba el libro de paleontología, a este y muchos más se le decían los reptiles mamiferoides. Exactamente. Después, bueno, no eran reptiles, pero todavía manteníamos esos rasgos en comunes con los lagartos, los dinosaurios, etcétera, etcétera. Sí, antiguamente era así. Ujú. Uno ahora abandonó esa terminología para que no Para que no haya parezca confusión, claro. que no haya confusión, pero cada tanto este es un término súper interesante usarlo. Pero bueno, la cosa es que estos huesos se van modificando, no se pierden, se van saliendo de la mandíbula, se van Migrando. migrando hacia el oído medio, que le decimos. O sea, es bastante complejo el asunto. Estos huesos van a ser una serie de huesecillos que transmiten el sonido que viene de afuera, golpea una membrana que tenemos y lo transmite hacia adentro, hacia el cerebro. O sea que son el estribo, el martillo y el yunque que tenemos ahí adentro de la oreja, del oído, que son esos huesos que se articulan con un tímpano que nos permiten oír, digamos, son los huesos que antes formaban parte de la De mandíbula. la mandíbula. O sea, y vos decís, bueno, ¿y cómo escucha un reptil Claro, o un ¿cómo lagarto? Bueno, tiene la membrana muy básica, directamente con un huesecillo, solo un huesecillo que se conecta al oído. Y Que es principalmente es por vibración. el estribo o la Sí, columela. la columela o el estribo. Y es muy básico Claro. el sonido, la percepción. Por eso es que tienen otro tipo de percepciones. Claro. Por ejemplo, en los osteodermos tienen otro tipo de receptores, etcétera, etcétera. O sea, no son buenos en la audición. Y Claro. los mamíferos es interesante porque al mismo tiempo que se vuelven buenos en la audición, se vuelven buenos en la masticación. Va Claro. como de la mano. Como que mastican mejor, van a tener mejores dientes y van a escuchar mejor. Claro. Yo siempre me encanta decir, bueno, como decía, estamos en el inicio en el Triásico. En el Triásico vamos a tener dos grandes grupos, que es el que va a originar los dinosaurios y los cocodrilos y las aves, y el otro grupo que va a originar a los mamíferos. Entonces ahí estamos en el Triásico. Y yo siempre me encanta decir, bueno, los mamíferos se especializaron en comer, querían comer. Eran Claro. como, van a ser las vacas del Triásico. ¿Y qué pasó con ustedes saben mejor que yo, con los arcosaurios, con los dinosaurios? Se especializaron en correr, Claro. en volar. Ya es como que no especializaron tal vez la cabeza, los sentidos. Uno fue para el lado locomotor y el otro para el lado Sí. sensorial, digamos. Una cosa Y así. es increíble, porque decís, bueno, las mayores relación de un aumento del cerebro, una mejor performance en la masticación, lo tenés en el grupo de los mamíferos, pero un vuelo, conquistar los aires, los tenés en Correr. correr. Y es interesante por esa dualidad que tenés. Ujú. Que bueno, se dio así. Y perdón, me parece que garpa lo de desplazarse. ¿eh? O sea, por algo los dinosaurios fueron tan exitosos y los mamíferos, bueno, quedaron un poco relegados. Más allá que cuando agarraban una frutita, la aprovechaban al 100%. Los otros tenían que estar corriendo para comer más y demás. Posiblemente el pequeño sinodonte tenía que agarrar una frutilla, una fruta, llevársela a su cueva, Claro. hacerlo de noche, necesitaba agudizar sus sentidos, Ujú. sea de la visión, del oído, excavar, meterse ahí en una cueva y dejar que no se lo coman. para Recién protegerse ahí que no se lo podía coman disfrutar los del dinosaurios. alimento. Y bueno, a partir de esas influencias es que uno dice, bueno, el cerebro se va aumentando, se van afinando los sentidos. Ujú.
Y esa transición es increíble porque la podemos ver acá, como les decía, tenemos una mandíbula con un huesos postdentarios, que le decimos huesos que se articulan en el cráneo como un reptil, y en estos bichitos chiquitos, con este trabajo que generamos de impacto, vemos que los huesecillos son prácticamente inexistentes, que ya la mandíbula ya contacta el cráneo. Ya casi es nuestra condición mamaliana, casi. Casi. Y eso viene acoplado a ya tener un cerebro más desarrollado, una cavidad nasal más desarrollada, que posiblemente tenía alguna estructura similar a lo que nosotros llamamos turbinales, que calentaban el aire. Porque vos imaginate, aumentás el cerebro y lo tenés que refrigerar. Este cerebro nosotros no... Claro. Un calor y ¿qué hace? Te tirás agua en la cabeza, te pones un sombrero. Entonces necesitas refrigerarlo. Y bueno, esos turbinales también posiblemente aparecen acá. Es un conjunto de factores que todos aparecen al mismo tiempo. Y lo estamos registrando en estos bichitos. Es decir, van de la mano, si querés, esta migración de los huesos postdentarios hacia el oído con el crecimiento de la capacidad cerebral y el perfeccionamiento de los órganos de los sentidos. Sí, y de la, por ejemplo, la dentición. Claro. Antiguamente ustedes, bueno, un dinosaurio, un cocodrilo tiene dientes, le decimos iguales, unos homodontes, ¿no? Todos similares a... Como conos o como conos, cuchillos. Bueno, acá vos tenés una división muy clara entre lo que es un diente incisivo, los dientes de la frente, los dientes caninos y los dientes, le decimos, postcaninos, que tenemos premolares y molares, que son máquinas de triturar, claro, de cortar y triturar al mismo tiempo. Para nuevamente procesar esos alimentos. Estos bichitos, bueno, uno los llama, hay dos grandes grupos, que uno son los traversodóntidos, que se extinguen, no originan a los mamíferos. Que ahí tenemos un par. Acá tenemos, fueron muy exitosos. Y es muy interesante porque es como que apenas aparecen los sinodontes, nuevamente tenían que recurrir a los recursos que había. Algunos se hicieron herbívoros y otros se hicieron más omnívoros. Claro, los traversodóntidos eran especialistas en la masticación y herbívoros. Eran herbívoros, eran las vacas del Triásico. Por otro lado, los Probagnognathia, que acá tenemos un ejemplo de un Probagnatio, fueron menores en tamaño. O sea, es minúsculo ese. Minúsculo. Y inclusive hay pequeños, hay de la mitad de tamaño. Pero bueno, fueron desarrollando denticiones más que decimos insectívoras, como por ejemplo para comer insectos. Claro, animalívoros. Empezaron Animalívoros. Y es interesante porque uno sabe que una lombriz o un escarabajo son más nutritivas que una planta. En una planta, la mayoría de sus componentes uno no los puede digerir. Claro, sí, para eso las vacas tienen tanto estómago, tanta cosa, pues no pueden digerir nada. Vos te comes un plato de escarabajos y bueno, tenés muchas proteínas. Es un golazo. Claro. Rico ese escarabajo al dente. No les estoy diciendo que coman eso. Cuidado, que la gente no empiece a comer escarabajos. Por ahí en algunas culturas lo hacen, pero eso es lo interesante. Bueno, dentro de estos sinodontes hubo dos líneas y la que va a originar los mamíferos es la que se especializó, como dice Seba, en los animalívoros. Claro. Comían un poco, tal vez frutas y tal vez insectos, tipo lombrices, y han hecho estudios. Los dientes se especializaron tantos que dicen que algunos eran para romper tipo cascarudos o caracoles y otros para comer lombrices, o sea, invertebrados, claro, más blandos. Pero no me extrañaría inclusive que se animen a agarrar algún huevito de dinosaurio que andaba por ahí. Exacto. Uno puede ver esas reconstrucciones famosas. Entonces es genial eso. ¿Y qué pudimos hacer nosotros? Bueno, estos fósiles que publicamos se llaman Brasilodon y Riograndia. Si querés ahí nos muestra la... Que fíjate, igual brasilodontes, ¿no? Son de Brasil todos, ¿no? Exactamente. Que nuevamente los trabajos originales fueron hechos por el doctor Bonaparte. Que es el gran descubridor de esta fauna, ¿no? Más allá que hubo otros antes, el que hace todas estas descripciones en un comienzo junto con vos es el... Sí, nosotros tuvimos la Bonaparte. suerte de... el padre Daniel Carnin le indicó a Bona dónde había fósiles de pequeño tamaño, que nadie le da mucha importancia a las cosas muy pequeñas. Sí. Y más en un momento que estás tratando de buscar, como te digo, el origen de los dinosaurios, el origen de los dinosaurios. Y se encontraron estos cráneos muy chiquitos. Ustedes, pero están hermosos, son perfectos. El cráneo que pueden haber no tienen más de 3 centímetros. Uno tiene 2 centímetros y otro 3 centímetros. ¿El Riograndia es aquel que está ahí? Este es el Riograndia, solo que está impreso en el doble del tamaño original. Es el doble. Esta es una impresión
es tan difícil imprimir algo tan chiquito, ¿no? Con detalle. Pero esto es el doble. Un calco lo de que- estudio es esto. Exacto, es un calco de estudio. Lo hace más grande para que se puedan ver mejor los rasgos. Exacto. Y es impresionante. Ustedes pueden ver la calidad de los fósiles. Está increíble. Ahora, sí. la reconstrucción esa que hizo, que son de Jorge Blanco, Esa es de Jorge Blanco. Sí. Hermosos. Sí. buenísimo. Y es impactante porque ustedes pueden ver los detalles hasta de los forámenes, de los distintos tipos de dientes que tienen. Esto, digamos, yo me acuerdo cuando salió la publicación, fue una bomba, porque en general también estas temáticas estaban siendo tratadas por especialistas con muy buenos materiales, pero de determinados lugares, con el Morganucodon y demás. Ahora se metieron los brasilodontes, y con esto se pueden empezar a estudiar cuestiones del origen de los mamíferos desde acá de Sudamérica con materiales muy superiores a los que estaba viendo. Son ejemplares realmente excepcionales. Sí, nosotros decimos que Morganucodon es el mamífero o mamaliaforme más primitivo. Y siempre había como grupo externo, como lo más próximo eran formas de África. Después se planteó este animalito, el Probagnonatus, como un proto-mamífero. Pero claro, había un gap, un lapso que no sabíamos que había. Un espacio vacío que había que llenar. Y lo llenaron estos bichos. Y fueron 25 años que discutían entre uno u otro, hasta que aparecieron estos bichos y La creo que discusión. hemos cementado de forma realmente buena quién sería la forma más próxima. Es más, decir que no son mamíferos es una cosa semántica, porque... Por la definición del Exacto. linaje. Porque yo creo que actuaban, ya tenían la fisiología de un mamífero. Claro, vos los veías y no te das cuenta. Funcionalmente eran un mamífero. Era prácticamente un mamífero. Porque ¿qué pasa? Morganucodon, que es este mamífero, también tiene los huesitos los huesitos postdentarios o la articulación precaria. Entonces estamos ahí. Yo me acuerdo en 2011, cuando yo era un pebete que recién empezaba en la facu, fui a un congreso en San Juan, donde estaba lleno de paleontólogos. Y Bonaparte estaba hablando de estos bichos. Y en la paleontología, que somos siempre muy precavidos en tirar absolutos, el viejo Bona fue y dijo, ahora sí podemos decir que lo encontramos, ¿viste? Lo encontramos, es el origen, está ahí, ¿viste? Súper convencido de que que había encontrado esto que es ahí nomás de un mamífero. Y acá, pese a todos los años que pasaron, me estás diciendo, y con todos los nuevos estudios, como que todavía estás ahí. Sí, está ahí nomás. Sí, es increíble porque nosotros publicamos la primera publicación del Río Grande en 1999 y después en el 2003 publicamos los Brasilodon y ya pasaron más de 20 años. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ser coautor de esos trabajos y cada vez que salen, seguimos publicando, ahí sigue habiendo tesis doctorales, etcétera, etcétera. Y cada vez que seguimos publicando, alguno me dice, che, el Bona estaría orgulloso que siguen dando fruto de estos bichos. Y ojo, no tenemos un solo cráneo. Claro. Tenemos una docena Eso es de lo cráneos, fascinante. Desde un una pichoncito, centena de huesos de estos bichitos. de un pichoncito hasta adultos ya seniles casi. Sí. Y otra cosa que, como les contaba al inicio, bueno, nosotros los trabajos que uno ve del 2099, 2003, después hicimos 2005, 2007, 2010, 12. Bueno, eran trabajos con una tradición paleontológica que era básicamente fotos, interpretaciones de dibujos hechos a cámara clara. Y después tuvimos la suerte, que Bona también fue un pionero en eso, de que empezamos a hacer microtomografías de alta resolución. Primero se llevaron a Alemania. Me acuerdo esas primeras tomografías que eran recontra artesanales ya. Sí, en ese momento eran como sí. también muy, muy básicas, pero eran informativas a full. Y bueno, y así fueron dando más frutos. Y ahora, el año pasado, parte de estos materiales los llevamos hasta un ciclotron. Y realmente da para ver la estructura interna de cómo crecía el hueso, cómo sustituía el diente, cómo se formaba el diente. Estamos viendo cómo Detalles de depositaba. locura, mirá, ahí está. Y bueno, acá es una mandíbula. Esa es el Espectacular. Brasilodon. ¿Cuánto mide eso? Esa mandíbula debe tener 2 centímetros. Miren la resolución. Y está en roca. Imaginen que se le sacó la roca digitalmente. Está sin preparar el material. En azul pueden ver los huesos podentarios. Claro. Estos huesecillos que todavía no son parte del oído, pero que lo van a hacer en Claro, pero mamíferos. claro, casi toda la mandíbula era el hueso dentario y los huesitos podentarios estaban ahí chiquitos, todavía estaban, pero ya recontra relegados. ¿Y están por fuera de la articulación mandibular ahí o todavía contactan Ahí con todavía el cráneo? no contactaban Con el neurocráneo. no contactaban con el Con el marote. Pero mostrarnos la otra del Río Grande,
y que bueno, es que también es impactante. Y lo que nosotros encontramos es que Riograndia tenía una articulación con el cráneo. Este es Riograndia. Ese es Ya, Riograndia. los dientes igual son re distintos Es acá. distinto. Otro Bueno, bicho. Un anquilosaurio. Parece un anquilosaurio, parece un como dice ornitillo, Santi. sí, realmente. es interesante porque cuando uno habla de la proximidad a los mamíferos, Brasilodon, el que mostramos antes, es más próximo a los mamíferos que Riograndia. Pero bueno, Riograndia tenía ese carácter más derivado que O Brasilodon. sea, como mosaico, ¿no? Y ahí que está. Mm. Estaban experimentando. Claro. Estos Claro. sinodontes estaban experimentando y era, bueno, la dentición, ustedes dijeron, qué diferentes que son. Son prácticamente grupos muy próximos, pero uno se especializó seguramente a frutos y el otro se especializó a Insectos. insectos. Ujú. Y es genial. Sabemos que, bueno, este prácticamente era el doble de grande, que el doble grande significa 3 centímetros versus 1,5. Claro. Pero bueno, El doble de chico tendrá que Claro. decirse. la mandíbula la ven más robusta, o sea, Sí, 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 posiblemente nosotros- sufría más la utilizaba más para triturar, realmente para cortar o para Sí, ejercía empujar, más fuerza más también. fuerza. Ujú. Y es increíble. Y estamos ahora estudiando, hace poco también publicamos hasta lo que es el sistema nervioso y cómo irrigaba ese hocico, cómo irrigaban esos dientes. Y es fantástico. Realmente, Se está es llegando a un increíble. nivel de detalle que en pocos grupos se llega, ¿no? sí, realmente sí. Y como recién te acabas de decir, se encontraron en el 98. Fue mi primer viaje a Brasil que hice, tenía 17 años. Y a partir de ahí, no solo por mí o por nuestro grupo acá, inclusive otros investigadores de otra parte del mundo han utilizado estos materiales de forma independiente muchas veces para hacer sus árboles evolutivos, sus Y lo que interpretaciones pasa es que biológicas. ya son bichos insoslayables. Vos te Exacto. haces una filogenia del origen de los mamíferos y no podés dejarlos afuera. No, no. Exactamente, son inevitables ya. Son inevitables. Exacto. Y como les decía, hoy tenemos estos datos del ciclotron que todavía no se utilizó. Todo esto es tomografía, normal. Y lo que nos va a traer el ciclotron los próximos años, Lo que pasa Es es inter- que es se abre increíble. una cantidad de datos y pero bueno, esos datos también llevan mucho trabajo atrás. Porque hay que analizar toda esta información que viene en cráneos enteros. Todo eso es complejo. No es que, bueno, no se siente y lo analiza en 15 minutos. sí. Sí, y con el sincrotrón encima podés ver casi a nivel celular, ¿no? Como hacer como si fuera un corte delgado en un hueso, pero con una Exacto. imagen En digital. realidad lo que fuimos a hacer, porque ustedes ven que las tomografías da para aislar cada diente, cada huesecillo. Con el ciclotron queremos ver cómo se fue formando el diente, cómo se fue depositando las capas de esmalte, de dentina, de cemento por fuera, cómo se fueron depositando las diferentes capas del hueso. Por ejemplo, ustedes hace un ratito los escuchaba decir, ¿cuánto vive uno de estos animales? Claro. ¿Cuánto tiempo? Uno sabe que un ratón, una comadreja, Sí. 1 año, 2 Un años. año, chao. Pero ¿cuánta prole genera en un año? Una bestialidad. Bueno, estos animales eran de un tamaño de una ratita. Y decía, bueno, posiblemente tengan el mismo metabolismo, la misma tasa de reproducción. Y no, es increíble. Se piensa que llegaron a vivir 8 años, entre 8 y 10 mirá, años. eran ¿Estos longevos. bichos tan chiquitos? Decís, es una locura. Pero posiblemente porque eran más reptilianos. Ah, crecimiento. Tenían además. un metabolismo más lento. Bueno, pero se da en bichos actuales como, no sé, el tuatara que vive 100 años, cría una vez cada 10, un huevo tarda un Sí. año en nacer y una iguana vive menos de la mitad y tiene un metabolismo muchísimo más alto Claro. Claro. y una lagartija más. Sí, ¿Y sí. qué son? Reptiles. Y son Todos todos reptiles. Por eso, como dijo Seba, antiguamente se los consideraba Reptiles mamíferoides. Los famosos reptiles Todavía hay mamíferoides. bastante de reptil en estos mamíferoides. Claro. Porque otra cosa interesante de estos bichos es que, como recién hablábamos, el cráneo evolucionó más rápido que el postcráneo. Cuando Claro. uno ve el postcráneo de estos bichos, o sea, el esqueleto, todavía seguían siendo medio Caminaban con Arrancaron, lagartos. medio como lagartijoides, como pocas estructuras musculares, como bien toscos, Claro. muy diferente de los mamíferos. Pero no, al tiempo que tenías esas cosas primitivas en el esqueleto, el cráneo ya eran Ya eran- fisiológicamente un mamífero. Es decir, que en el origen de todo nuestro linaje, la presión estaba en el cráneo. Sí, En la alimentación, en los órganos de los sentidos, en el cerebro, las cosas, todo estaba metido ahí. Mientras que capaz, como hablamos hace un rato, en los dinosaurios y en otros reptiles, bueno, vamos a ver los miembros, vamos a ver cómo son las vértebras, el sistema
de neumáticos, los sacos aéreos. Bueno, acá era todo cabeza, dientes, cerebro. O sea, creo que después convergentemente, no sé, las aves desarrollan una visión increíble. Claro. No sé si los mamíferos, bueno, algunos mamíferos sí llegan a tener una visión espectacular, inclusive de noche, pero bueno, ellos hacen en forma convergente. Ya son especializaciones posteriores, además. Mucho después. Pero bueno, uno, ¿qué piensa? Mamífero, cabeza grande. ¿Pero por qué tenés cabeza grande? Porque tenés cerebro grande, Claro. porque necesitas enfriar ese cerebro, como decíamos, con alojar un sistema de refrigeración, que serían los turbinales. Necesitas, una vez que te llega ese sonido, esas vibraciones, también necesitas procesarlas. Claro. Entonces ahí tenés un oído que decimos interno más complejo, porque bueno, decíamos, los reptiles te llega la vibración y listo. Claro. Acá te llegan las vibraciones, esto es como un equipo de música a veces, ¿no? Claro, como leer una pista de música. Mm. Pero bueno, tenés que procesarlas también para que después responda el cerebro, ¿no? Y allá que estamos hablando tanto de la masticación y la alimentación, ¿estos bichos ya tenían paladar secundario que les permitiera respirar mientras comían? Sí, bueno, eso es súper interesante esa pregunta. El paladar secundario, en los primeros sinodontes Ujú. no tenían paladar secundario. O sea, tenían que dejar de respirar mientras masticaban. Exacto. Pero ya en formas, ya por ejemplo los traversodónticos que se especializaron en herbivoría, das para ver que tiene un paladar secundario, o sea que ya podían... Mostrá ya, Agus. Mirá. Mostrá cuál sería el paladar secundario el paladar ahí. secundario es acá. Toda esa parte. Hay un Pará, techo de que hueso. enfoque ahí. Toda esa Sí, parte, sí. entonces, esto acá es paladar secundario, todo eso óseo, Ujú. y este hueco ya indica el fin del paladar secundario. Sí. O sea, hay una pared de hueso que separa la fosa nasal de la cavidad bucal. Cavidad bucal. Ujú. Y eso aparece antes del origen de los mamíferos, o sea, no es una característica típica de mamíferos, Ujú. pero bueno, necesitaban eso para procesar Claro. los alimentos. También pasa en aves y en cocodrilos. Sí, hay tal cual. paladares secundarios en varios grupos. Pero bueno, es una respuesta, refuerza el cráneo también. Mm. Acá ustedes pueden ver que los dientes son bueno, no se ven Son muy bien, anchos, claro. son anchos, y el ancho es como una vaca para nuevamente triturar esos vegetales. No sé si se puede ver en los cráneos de la foto, ya los dientes son más, bueno, se veía en los videos, los dientes son más sectoriales, son más como cuchillos. Comprimido, claro. Ujú. Que igual tenían el paladar secundaria, Ujú. que bueno, no se ven mucho. Pero son todos un conjunto. O sea, nunca tenemos que pensar como que un carácter, una característica Es única de un es linaje. única de un linaje. Mirá, ahí tenés. ¿Qué tenés ahí? Ah, No. Bueno, los huesos Eso postdentarios. de los son huesos esos. postdentarios. Ahí vemos cómo va articulando y cómo en Río Grandia ya el escamoso recibe al dentario. Claro. Eso es típico de mamíferos. Pero claro, nosotros para recibir al hueso, a la mandíbula, no en la quijada, tenemos como si fuera una bolita, lo que le decimos un cóndilo, para que bueno, la articulación sea realmente, si no se nos escape, ¿no? Claro, sí. Ahí todavía era bien precaria. Porque tenía las dos articulaciones, la reptiliana, la antigua, y la nueva que caracteriza a los mamíferos. Pero bueno, es como nuevamente, al mismo tiempo que hacían eso, crecía el cerebro, se modificaba la dentición, aumentaba el paladar secundario, crecía la cavidad nasal para refrigerar el cerebro, aumentaba la complejidad de lo que es el sistema nervioso, porque, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos pelos o como en los gatos, en los perros tenemos Los bigotes. Los bigotes. Los bigotes. Y bueno, sabemos que esos animales lo usan para como... Sí, para sentir, como un órgano Bueno. de los sentidos. Entonces nosotros pensamos que esos bigotes aparecen más o menos en este grupo. En mirá, este momento aparece. interesante. Ahora, todo de la mano, más o menos, va todo ahí. Bueno, y ahora decís, bueno, ¿y por qué no es un mamífero? Estábamos nuevamente. Y fisiológicamente era casi un mamífero. Todavía no era tan perfecto como un mamífero, pero estábamos... Perfecto. Vos sabés en esa que línea. Josefina Bodnar, no sé si la conocés, de una paleobotánica de La Plata, nos decía siempre, era cuando estábamos estudiando unas plantas primitivas, decía, pero estas plantas todavía no eran angiospermas, pero ellas no lo sabían. Claro. Y acá lo mismo. En el momento que estos eran los más avanzados, los más derivados, los únicos, no eran mamíferos, pero ellos no lo sabían, eran iguales. Después van a Hacían lo surgir los mismo. otros grupos más modernos.
Bueno, en realidad también eso es muy interesante y es un problema epistemológico. Porque nosotros decimos que tienen características de mamíferos, pero ¿cómo van a tener características de algo que todavía no existe? Exactamente. ¿No? Ujú. Diciendo, ahora está esta característica mamariana. Loco, no. Y todavía no existe el mamífero. Claro. Los mamíferos adquieren, se quedan con esa característica. Exactamente. Pero bueno, uno a veces es un problema del Está habla. buenísimo. Y Está Agus, buenísimo. Sí, para la banda. ¿Cuándo aparecen los mamíferos? Bueno, Momento de tensión Sí, en sí. la mesa. No, Momento de porque- Está que es tensión. todo tan ahí, tan nebuloso. yo siempre digo, no, porque es el problema de trabajar con mamíferos y no trabajar con dinosaurios. ¿Cuándo aparecen las aves? Como que vos tenés un ave. Ujú. Vos tenés un ave. Sí, un tenés el dinosaurio. Archaeopteryx El ahí, Archaeopteryx, tac. Bueno, nosotros de mamíferos decimos que es el grupo que incluye a los monotremas, a los marsupiales y a los placentarios. Los monotremas son los ornitorrincos, todo eso que Los todavía ornitorrincos, ponemos. los equinos, todo eso. Entonces, eso sería un mamífero. Pero en esta nomenclatura científica tenemos los mamaliformes, que sería lo que ustedes llamarían dinosaurios. Claro, Ujú. Por eso es difícil explicar. claro. O sea, el primer mamífero realmente aparece posiblemente en el Jurásico. En el Jurásico. Pero tenemos los mamaliformes, que son como Los que tienen forma de mamífero, con el nombre forma lo de indica. mamífero, que aparecen en el Triásico. Estos, estos muchachos de acá. Y esto es un premamaliforme. Por eso te digo, históricamente se hizo complicado tener ese término mamaliformes. Claro. Porque es lindo decir, no, el mamífero más antiguo el ave más antiguo es el Archaeopteryx. Bueno, para nosotros no es difícil Claro, decir Mm. cuál es el mamífero más antiguo. claro. Porque depende de esos grupos actuales. Y además, cada vez que avanza más el conocimiento, todo se vuelve más complejo. Era mucho más fácil cuando estaba el Dimetrodon, el Traversodon y otro más. Y ahora que tenés todas estas formas intermedias, todos estos experimentos tempranos, empieza a volverse la cosa mucho más compleja. No, y bueno, antiguamente, en los años 60 y 70, ¿ustedes se acuerdan del Dimetrodon? Sí, claro. Con la Sí, vela, un con la clásico. vela. Bueno, hubo gente que dijo, loco, esto es un mamífero, ya tienen separados los dientes en incisivo, canino y poscanino, posiblemente ya tienen más desarrollado el cerebro que como vos vas buscando características y vos mismo ponés, bueno, esto es mamífero. Sí, ponés esto la no es línea mamífero. vos. Ujú. Antiguamente, digo, ahora hay Sí, ahora hay un sistema de definiciones más. comunicación más establecido. Entonces, a lo largo de los años se han matado y el consenso se llegó recién en los últimos años. Claro. Y ojo, es un consenso para poder hablar todos en el mismo idioma. Sí, sí, no es un consenso capaz que. Que a veces hay que aceptarlo, pero bueno, si no definís bien qué es un mamífero, qué es un ave, y bueno, después no puedes hablar. No. Estás hablando diferentes idiomas y para lo que uno es negro, para otro es amarillo, y bueno, porque ¿cuál es el objetivo de nosotros como científicos? Es tratar de Sí, de entender. generalizar, de entendernos. Sí, y mismo teniendo hoy dentro de los mamíferos bichos tan extraños como los monotremas, que son animales que tienen cloaca, que tienen un pico córneo, que ponen huevos. Entonces, bueno, los mamíferos también son un grupo que abarca formas increíblemente variadas. Exacto. Una ballena. Una Desde ballena, después, un claro. murciélago, Ujú. una ardilla voladora. No. No, es increíble. Pero bueno, las aves por ahí son un poquito más homogéneas en eso, Mm. pero tal vez lo más fácil hubiera sido definir mamíferos de otra forma, por Claro. ejemplo, excluyendo a los monotremas. Claro. Y decir, bueno, tenemos que los monotremas son sinodontes no mamalianos. Pero bueno, también genera Sí, sí, sí. conflictos terminológicos para... Los mamíferos son los terios, ahí, pin. Después de lo Sí. demás. Puede ser. Y nuevamente, muchas de estas modificaciones que estábamos hablando son en detalles del oído interno, en detalles de cómo se complejiza la pared lateral del cráneo, el cerebro. Y bueno, en los últimos años han avanzado esos estudios, pero es súper difícil en los fósiles. Claro. Entonces, y por años, los mamíferos estudiaron solo por dientes. Claro, tradicionalmente los mamíferos Tradicionalmente estudian los dientes. Era un mamífero, un diente, un mamífero. Si no tenés diente, no tenés mamífero. Sí. Y nos dimos cuenta que los dientes es algo muy versátil. Algo que la Que no era evolución, tan estable como se pensaba. claro, como que vos necesitas comer esto y la evolución genera prácticamente la misma morfología cuantas veces sea Es necesario. que lo veíamos en el Río Grandia con esos dientes parecidos a los de un anquilosaurio o a los de un ornitópodo, simplemente porque comían
plantas terminan teniendo la misma forma. Incluso algunos lagartitos tienen esos Sí, dientes. claro, unas forma iguanas. ¿qué me dicen? De manitos, sí. De manitos, de hojitas, ¿no? Claro, Santi, típico de- compañero. No, mientras debaten, queremos invitar al público a que hagan preguntas, aprovechando que tienen estos 3 paleontólogos de primera adelante. Así que bueno, queda abierta la casilla de preguntas mientras los chicos siguen charlando. Y Che, y te voy a hacer una consulta, Agus, que siempre me llama la atención a mí, que es el tema de los traversodontes, de estos animales así grandotes, que vos tenés ese gris ahí, que, bueno, el Exaretodon, que es el clásico. Bonaparte comenzó a estudiar estos bichos, y ahí comenzó a meterse en el mundo de los sinodontes, de los mamíferos. Un poco vos también. ¿Qué ves de atractivo en estos bichos? ¿Qué te parece de interesante en este linaje que son tan raros? Porque yo la verdad que veo todas las reconstrucciones que se hacen de los bichos, Pobres. de los traversodontes y Pobrecito. para mí no le pegaron Sí, sí. a ninguna, No. porque son muy raros, son muy raros. Muy raros. No, yo, o sea, pobre. Ahí, pobre Bona y pobre yo. No, porque creo que los traversodontios son raros, pero son muy homogéneos. Y Bonaparte contaba que cuando él empezó, cuando él de trabajar en su Pleistoceno querido, su región pampeana querida, se fue a Tucumán, él estaba encontrando dinosaurios primitivos, arcosaurios raros, y ahí le dieron los traversodontios. O sea, Claro. porque estaba comenzando Bona, pero Reis, Casamiquel, las personas un poquito más académicamente formadas en ese momento, le tiraron como los traversodontios. Son bichos interesantes para comenzar a aprender. Claro. Una vez que los conoces, son muy homogéneos. Claro. Y yo creo que fue lo genial de Bonaparte y lo mismo que me pasó a mí. Vos, una vez que aprendés, querés más, ir más arriba, ir a lo más complejo. Claro. Y creo que a Bonaparte empezó con eso, le supo sacar su jugo. Porque las osteologías que hizo de la Son Exaretodon geniales. son las mejores que hay hasta ahora. Son las mejores y no es para criticarlo, pero bueno, es como que son cosas muy tradicionales. Claro. Pero decís, bueno, y mismo él te lo cuenta. Después Bona se pasó a estudiar con Chalimiña, por ejemplo, el origen de los mamíferos, o con estos bichitos, Claro. los mamíferos del Cretácico, bueno, los mamíferos del Cretácico como bincelestes o las cosas más del Cretácico superior, y ya eran más complejas. Claro. Entonces, el traversodóntido son increíbles porque te dan la base de un morfotipo premamaliano. Si yo tendría que a alguien que comienza en sinodontes o que alguien que se quiere iniciar en sinodontes, le daría estos trabajos clásicos en traversodontes. Entender los traversodontes. Que después Antes, vamos claro. complejizando. Perfecto. Es como si vas a estudiar la anatomía de un terio, como decías, de un placentario. Yo le digo, y bueno, pero ahí, primero estudiar la anatomía de un marsupial, que es un poquito Claro. más generalizada, es Mm. más fácil. Claro. Y después de andar lo más complejo, o el humano mismo. La Claro. anatomía del humano es muy compleja. La única ventaja es que se ha estudiado en detalle, hay muchos libros de información, pero porque Pues necesitábamos somos nosotros. curarnos. Claro. Porque queríamos nosotros saber el Ujú. detalle nuestro. Y en los mamíferos hay veces que no conoces las osteologías, a No, los bichos. claro. Entonces, si yo le digo, bueno, aprende y vas a un perro, vas a un marsupial, que son cosas clásicas. Porque andás a estudiar un cráneo de un hipopótamo, Claro. De una ballena, como de decíamos. una recién. ballena que tiene los nasales acá atrás, sí, bueno, no sabes ni qué hueso es. Sí. Ahora, una pregunta para ustedes dos. Porque estábamos hablando de cómo Bonaparte empezó, viste, los traversodontes, después el origen. Mientras estaba desculando todos estos linajes fantásticos, también hacía las cosas de los dinosaurios. Hubo un momento en que paró de estudiar los sinodontes y se puso con los dinos. O fuera como, bueno, hoy martes, dinosaurios, jueves, traversodontes, miércoles, mamaliaformes, pterosaurios los viernes, y así. ¿Cómo hacía? Yo hago más o menos igual. No, yo creo que tuvo etapas, Mm. en el cual siempre tenía un foco más principal. Primero fue los sinodontes. Ujú. Por ejemplo, una cosa interesante es que él hizo los traversodóntidos. Al mismo tiempo estaba Romer estudiando las cosas de los chañares, como que Romer era una Claro. eminencia, una competición grande para él. Y él encuentra el Chalimiña, pero demora en estudiarlo, porque al mismo tiempo que encuentra Chalimiña, empieza a estudiar el Lagosuchus, Claro. empieza a reestudiar el Tyrannosaurus. Y cuando encuentra Empieza- el Chalimiña empieza a encontrar toda la fauna de los colorados, que Claro, empieza el río entonces- Jasucus, todos los bichos. Si vos pensás, el Chalimiña lo dejó, porque era interesante, no era un mamífero. Sí.
pero no es que es como que siempre vuelve. Y cuando encontró estas bombas, bueno, ahí dijo estoy con los protomamíferos y fue Esto otro- no lo puedo dejar pasar. Claro. Claro, después vienen los mamíferos cretácicos, las faunas del Cretácico. Ahora, si vos ves, que siempre lo hablamos con Fede, nunca estudió un titanosaurio. Bueno, No, nunca les dio bolilla. y no está ni bien ni mal. Creo que él venía con otras preguntas en su historia. Él me dijo, me acuerdo que se reía porque me decía, ya te vas a cansar, pibe, de estudiar fragmentos y vas a querer empezar a estudiar cráneos, que son los protomamíferos. Porque Claro. los dinosaurios se conocen por pedazos de hueso, ¿no? Es muy difícil encontrar un cráneo. Bueno, decía, estos plantean otros problemas que tienen que ver con cuestiones evolutivas de las grandes preguntas. Ujú. Que siempre bueno decía, bueno, quiero conocer el origen del grupo. Y con otros linajes es muy difícil. En el caso de los dinosaurios casi no se preservan cráneos. Claro. Y los cráneos son los que tienen la gran cantidad de datos, ¿no? Así que bueno, la respuesta es como que creo que iba alternando y creo que veía el potencial de las grandes preguntas. Claro, perfecto. Y en su momento las grandes preguntas en lo que respecta a los sinodontes, no sé si las tuvo con los troversodóntidos, pero era lo que le habían dado por ser joven. Ujú. Y después creo que las va a buscar en lincelestes, en los bichos de los salamitos. Claro. Bueno, en las cosas del origen de las faunas del Cenozoico, porque Claro. también son cosas con el origen de las faunas más antiguas que teníamos. Punta acá. peligro, todo eso. Punta Mm. peligro. Entonces, siempre buscó eso. Y hasta que volvió a los sinodontes, pero no volvió a los sinodontes con un traversodonte. Claro, sí. Volvió con una bomba. Porque encontró Sí. las bombas en Brasil. Eh, Claro. Me acuerdo, sí, me acuerdo justamente de eso. Nosotros con el Bona, le digo, bueno, Bona, describamos tenemos un dinosaurio para describir. Me dice, no, yo ya con los dinosaurios ya está. Yo estoy metido ya en profundidad con el origen de los mamíferos. Y ahí la descoció también, hizo aportes muy interesantes. Otra cosa que también uno ve, que en los últimos 20, 30 años, por ahí 20 años, ¿cuántos paleontólogos se han formado que estudian dinosaurios o arcosaurios mesozoicos? Muchísimos. ¿Y cuántos se han formado que estudian mamíferos o sinodontes mesozoicos? Sí, pocos. Pocos. Eh, Es un nicho bastante Es vacío. un nicho vacío, se necesita más personas y es porque también es difícil encontrarlos. Algunos son muy, como decías, muy conservadores, entonces tal vez no puedes generar preguntas muy, muy importantes. Y ahí tenés también una parte de cómo la historia se va dando. Porque ¿cuántos cráneos de mamíferos mesozoicos tenemos? ¿Los contás con...? Ah, sí. contás con Sí, lo sobran dedo de dedos una la mano. Claro, sí. Te sobran dedos de la mano. Ujú. Para los sinodontes no, pero bueno, como dijimos antes, el origen de los mamíferos o estas formas tan próximas al origen del mamífero, bueno, se encontraron hace poco. Y hay que buscarlos también, porque la realidad es esa. Si uno quiere estudiar mamíferos, bueno, hay que ponerse a buscarlo. Y lo vas a encontrar. Pero Sí. hay que ir a buscar eso. Eh, Y el Bona acá fue a buscar animales pequeños. Fue a buscar Sí. justamente esto. Bueno, No, y uno, ahí tenemos algunos comentarios del público. Sí, pero esperen que primero Sí. les voy a leer las de YouTube, ya que es la primera que trae. Bueno, dale, tiene Vamos. Y hay un prioridad. montón que ustedes no pueden ver de ahí, así que tenemos primero a Lautaro Romo que nos dice, hablando de sinodonte no mamaliano, ¿cuánto tiempo duran estos animales antes de ser completamente reemplazados por los verdaderos mamíferos, entre comillas? bueno, los sinodontes aparecen en el Pérmico, o sea, antes del Mesozoico, los últimos durante el Pérmico, y se extinguen en el Cretácico inferior. O sea que los sinodontes no mamalianos convivieron con los mamíferos. Bastante tiempo, de hecho. Muchos millones de años. Al Cretácico inferior que llegan Los tritilodontes. los tritilodontes estos tan particulares que aparecen ahora en China, en todos Sí, esos en lados. China, Japón hay mucho, inclusive en Jurásico, en la Antártida. Uf. Pero bueno, ya eran relictuales. Los sinodontes no mamalianos, su auge fue el Triásico. Ujú. O sea, en el Triásico, Tuvo su auge. De hecho, aparte- eran dominantes durante muchísimo tiempo antes de que aparezcan los dinosaurios. sí, o sea, a mí me gusta decir que aparecen junto con los dinosaurios y bueno, viven a la sombra, así es la famosa frase, a la sombra de los dinosaurios. Inclusive tenías estas criaturas, el Sinognathus, grandes predadores así, que eran Sí. un Hay un león, par del tamaño de un león ahí. El Que, Ecteretones. Oh, Claro. Son otros. Mm. Y lo interesante es que estos sinodontes, protomamíferos, van a competir hasta con los propiamente mamíferos. que Claro. ya escuchaban mejor, comían mejor. Entonces, pero bueno, habían originado una rama mamaliana que tuvo su rédito.
Claro. Bueno, y acá Nadia, una de las personas que nos sigue siempre todos los viernes, dice si se sabe cómo se reproducían, si eran animales solitarios, gregarios, o en qué, o si se encontraban así restos asociados, cosas de ese estilo. Bueno, hay un trabajo que salió en 2015, y también Espectacular. fue espectacular, un Science Espectacular. Nature, que encontraron algo así como 30 embriones de uno de estos tritilodóntidos. Es muy difícil, no se posiblemente nacían de huevos, pero Claro. no se conocen. Claro. Posiblemente huevos blandos. Eran gregarios, cuando aparece uno aparecen muchos, los encontrás en diferentes tamaños, o sea, como que eran una familia con adultos y juveniles. Y bueno, hay este hallazgo sensacional que era prácticamente un nido con muchísimos individuos. O sea, quedaron los huesitos de los embriones, pero no las cáscaras pero no blandas. las cáscaras. Qué increíble. Posiblemente ya habían nacido. Ah, mirá. Se han encontrado dentro de cuevas, Mm. inclusive varios individuos de la misma especie, como que tenían algún tipo O sea, de... el gregarismo está Gregarismo. desde hace bastante en nuestro grupo. en nuestro Inclusive linaje. el gregarismo se podría decir que está en formas, lo que nosotros, bueno, los sinodontes se incluyen dentro, vos tenés por un lado los reptiles y por otro lado los sinápsidos, ¿no? Sí. Claro. Ya en grupos más antiguos que los sinodontes, también ya hay gregarismo y ya tendrían esa estructura familiar. si uno Claro. quiere. Los disinodontes, por Por ejemplo. ejemplo, los sinodontes. Ujú. Que bueno, es otra historia. Otro linaje ahí. Otro linaje, pero en muchas formas también parecían mamíferos. Claro. Se especializaron en la herbivoría, grandes tamaños, Sí, manadas, vivían en claro. manadas. Mm. Así que bueno. Bueno, después en YouTube siguen, nos preguntan, ¿qué mamaleamorfa, Emiliano nos pregunta, se conoce de Argentina, sobre todo Jurásico o Cretácico? O sea, algo que haya pasado del Triásico, ¿se conoce? O sea, sinodontes no mamalianos, nosotros lamentablemente no tenemos más que el Cretácico superior. Pero tenemos mamíferos verdaderos, que tenemos en el Cretácico inferior, en el Cretácico más o menos medio y ya en el Cretácico superior. Y los del Jurásico de Cerro y Cóndor los son jurásicos mamíferos. los de Jurásico, sí, los del Jurásico. Pero bueno, sinodontes se nos sacaban en el Triásico. En el Triásico Claro. superior quedan Es ahí. más, este grupo que pasa en el Cretácico no se lo conoce en América del Sur. Es el único grupo de ese y otro grupo. Son dos grupos de sinodontes que todavía no se han registrado, pero ojalá que algún día aparezcan. Ujú. Te aparezca ¿Qué, alguno. ¿Cómo se llaman? O sea, los tritilodóntidos y los tirracodóntidos Mm. son los únicos grupos de sinodontes que todavía no nos aparecen en el registro fósil. Perfecto. En Sudamérica. En Sudamérica. Ni en Bien. Brasil, ni Argentina, ni Chile, ni Ujú. ninguna. Está raro igual eso, ¿no? Está raro. Ojalá O sea, que aparezcan, dijiste pero. dijiste que sí en Antártida. Sí, en Antártida, sí, sí. Uf. Tienen que estar. Tiene que estar. Sí, el problema es que también uno cuando dice Triásico, el Triásico es un montonazo de tiempo geológico y estos son abundantes en el Triásico superior. Y cuando decimos Triásico superior es otro Sí, sí, otro mundo. Claro. otro mundo y nosotros encontramos generalmente en la mitad inferior del Triásico superior. Y estos son de la mitad superior del Triásico superior. Sí. Entonces, Ah, estamos hablando de muchos millones de años, más de 10 millones de años, prácticamente más de todo el Pleistoceno. Claro. O sea, claro. no, de todo el Pleistoceno, no, No, del todo el Mioceno. de Neo- el Mioceno. Sí, sí, sí. Neógeno. El todo el Mioceno, sí. Sí. Es una Entonces, bestialidad. Es bestial. También cuando uno piensa entre el origen de estos sinodontes y la extinción de los dinosaurios, ¿no? Tenemos más tiempo que toda la era cenozoica. Claro, que toda la era desde que desaparecieron los dinosaurios hasta nosotros. Sí, de todo como el que dicen en Mucho la radiación de los mamíferos. Tenemos 65 Entra millones toda de años. dentro de. Entra todo en 2 periodos. Claro. Es una locura. Una locura. Lo poco que conocemos. Totalmente. Lo poco que conocemos es una locura. Bueno, y acá en YouTube, Lautaro Romo plantó discordia. Ah, Epa. se complicó. ¿Se complicó? Se Sí, pudrió está todo. viendo Forobardo a full. Te dije que YouTube no teníamos que poner porque la Bueno, gente yo se sé pone la historia loca. que planteó. Es porque él dice mamaliamorfa a Pseudotherium. No, es algo, es una pregunta más clásica de la paleo. Que dice que es una pregunta para no tibios. ¿Qué preferimos, cualquiera de los que estamos acá, encontrar en la Anita? Por ejemplo, que dice un cráneo completo de Maipo o un cráneo completo de Patagomaya. Un cráneo completo de Yo tengo Patagomaya. yo tengo la respuesta. O sea, es figurita más difícil Claro. posible. Es que vos fíjate que tenemos un cráneo, está bien, de Megaraptor. Ya hay algunos cráneos de Megaraptores. De un Patagomaya, sea lo que sea, no hay.
Si es un guanaterio, como dicen los compañeros chilenos, no importa. No, Sí, no son tenemos acá en Sudamérica, es una locura. Andás a ver cómo son. No. Para mí, Patagomaya No. gana. Para mí, tenemos que encontrar un cráneo de Elisa Secursor, antes de cualquiera de estos dos. Bueno, yo creo que con apago eso. Apago el micrófono 3. Sí. Creo que con Además, eso que lo se podemos- cierra. ese curso lo podemos dibujar acá y ya sabemos cómo va a ser. Sí. No lo sé. No Mira, sé. ahí lo tenés. Hay una ahí lo sola tenés. forma de sacarnos, ¿eh? Acá, ¿cómo dice? Es el Talencagüe con más premaxilar. No lo sé, claro. Por ejemplo, Ese tiene la proboscis. Como decía Fede, hay mamíferos en el Jurásico que son súper importantes. Estos Mm. mamíferos del Jurásico de Patagonia son importantísimos y no se conoce ningún cráneo. Pero ningún cráneo en Totalmente. ninguna parte del mundo. O ¿Y sea, del Cretácico qué hay? y del Uno, Cretácico dos. tendríamos Celeste. 2. Y el Cronopio. Cronopio. Y la diversidad que hay y no se conoce ni. No se nada. sabe qué Nada. cara tenían. Ahora, Claro. vos agarrarás un hadrosaurio de acá, no conoces el cráneo completo acá, pero tenés 50 en América del Norte, o sea. Estaría bueno igual encontrar. Tenemos igual, no te quejes, Rosadilla, Eh. tenemos. Al Bueno. final esto quieren todo. Sí, en YouTube votaron todos Patagomaya, aunque hay un seguidor acá que me suena el nombre que se llama Nicolás Chimento, que no sé por qué querrá un cráneo de Patagomaya, pero bueno. Igual, bueno, por otro lado es como que no hay un cráneo completo de Megaraptor. No, es un golazo. Es Las un cosas que no golazo. sabemos. Cualquier cráneo de cualquier bicho es una locura. Ya Obvio nos que volvemos locos. científicamente capaz es más importante. Y miren qué tendenciosos que uno es, porque después tenés el cráneo y no sabes si era arborícola, si tenía la cola corta, la Claro. cola larga, o si era si Si volaba. planeaba, si si era- tenía aletas, no lo Sí, sí, tenía. sí. O como la cola de un castor ahí. Sí, sí. Acá. Es que imagínate encontrar el esqueleto de un ornitorrinco sin haber visto uno, ¿no? Como Sí. qué infeliz, o cómo lo reconstruís, eso es. Bueno, el ornitorrinco ya ha pasado por ser Lo que quieran. por ser mitológico, creo. Sí, sí, directamente. Lo que quieran. Sí, ¿cómo podés saber que es venenoso el bicho también, ¿no? Como, Bueno, Que sí. tenía una púa, claro. Así que bueno, no sé, yo creo que ya estamos. Sí, estamos con 5 minutos, preguntas no hay más. Así que bueno, no sé si quieren dejar algún mensaje, algo para decirle a la gente. Algo. No. Lo que queremos decir son un par de cosas. Primero, los próximos 2 semanas no vamos a tener streaming porque se nos va el señor El Santi, se Santi nos va de en campaña. Un viaje de campaña. un viaje astral, así que por 2 semanas no vamos a tener esto. Nos van a extrañar mucho, yo sé que la gente se pone muy mal. Sí. No, Pero vamos por a estar favor. cubriendo un hecho muy interesante en Patagonia. Epa. Así que estén ¿Van a atentos. estar cubriendo lo de allá? Y puede que Bueno, algo opa, mirá la que tiráis. Bueno, se filtre Bueno. de Wikileaks de la paleocueva. capaz que sale algo. Mañana, acá por la noche, a partir de las 7, ¿no? Sí. Sí. Tenemos la noche de los museos. Va a estar, creo que Agustín va a estar. Yo voy a ver si estoy, va a estar Julia, vamos a estar varios. Ujú. Recibiendo acá a la gente, así que vénganse. Nos conocemos en persona y de paso charlamos de dinos y de sinodontes y de todo. Y bueno, dice aguante la palo argentina, la gente se volvió Yo lo loca. que le Ah, quería bueno, bueno, vale. Amigo Yo- Jero Sanpablesi de Roca y todo el equipo seguro deben estar los chicos de la Qué facu de ahí capo. de Río Negro. Así que un saludo para todos. Y hay que agradecerle a Augusto. Aus. No, Sí, yo señor. les quiero agradecer a ustedes porque Es un difícil lujo, hablar- es un lujo. Es difícil hablar de estos bichos. Como te digo, uno viene al museo a veces queriendo trabajar con las grandes megafauna del Pleistoceno, los dinosaurios, y hay muchísimas cosas para hacer. Ujú. Sea un diente, un cráneo, y lo lindo es que todo se relaciona. Sí, Porque sí. uno comía al otro, uno evolucionó así y así, y vas al campo y buscas un poco de todo. Y salen todos los bichos. sale. Yo les agradezco a ustedes, así que gracias, muchachos. No, gracias a vos, que fue un placer tener uno de los grandes paleontólogos de Argentina. Buscando el origen, entre muchas otras cosas, de nosotros, los humanos, los mamíferos, etcétera. Y también, muchísimas gracias a todos los que nos están mirando. Y bueno, nos estamos viendo en 3 semanas, entonces. Así. Más o menos. Más o menos. Gente, un placer como siempre. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima.